Entonces creo que ahí está el desafío, o sea, para los emprendedores, para las empresas, ver no solo cómo incorporo inteligencia artificial, sino que cómo de verdad transformo mi negocio, porque con el que voy a competir en 5 años más o en 3 años más o mañana, es un tipo que va a diseñar su negocio pensando desde cero en cómo con inteligencia artificial lo hace más eficiente. Bienvenido al Garage de Gonzalo. En el episodio de hoy, Arturo Herrera, experto en innovación corporativa. Conversamos sobre qué es la innovación y su aplicación en las empresas, el cambio generacional que están viviendo los negocios tradicionales hoy y mucho más. Pero antes de partir quería comentarles que existen miles de negocios cuyos dueños buscan que los continúe. Se quieren retirar, no les quieren dejar el negocio a cualquiera y no tienen algún familiar que los siga. Si eres dueño de una empresa que está en esta situación o conoces a alguno que lo esté, escríbeme en el link que te voy a dejar en la descripción. Por último, si te gusta lo que hacemos, te pido que te suscribas al canal. Mi compromiso es que cada episodio valga la pena. Hoy día tenemos un capítulo especial porque vamos a hablar de transformaciones e innovaciones. Y creo que el hombre indicado erais tú. Gracias, espero estar a la altura. Pero antes de que nos metamos de lleno en todo lo que es como la innovación dura y lo que significan las transformaciones, me gustaría saber un poco cuál es la historia de Arturo Herrera y cómo llegaste a este mundo de la innovación. Buena pregunta. Mira, yo 20 años en innovación. Partí, digamos, de rebote, suerte, / coincidencia en esto. Voy a contar dos partes de la historia. La primera, yo estudié ingeniería civil en la Universidad de Santa María en Valparaíso. Sí. Y la Universidad de Santa María fue de las primeras que creó de hecho, construyeron un edificio que se llama el Instituto Internacional para la Innovación Empresarial. Yeah. El año 2001, 2002, por ahí. Y yo el 2003 entré a hacer mi práctica y mi memoria a ese instituto, que tenía un laboratorio con Intel y con Motorola, una incubadora de emprendimientos tecnológicos, ni siquiera hablábamos de startups en esa época, y una escuela de emprendimiento. La Santa María desde esa época tenía dentro de su malla cursos de emprendimiento. Bacán. Imagínate. Ahí el rector de esa época era Adolfo Arata, que tuvo una visión increíble en poder diseñar eso. ¿Y sabéis por qué me hace sentido? Porque la Santa María también siempre fue una universidad muy de especialidades. Entonces, Claro. Si no teníais cómo dar el siguiente paso, entonces, ¿cuál era el sentido de ser tan buena en estos subnichos? ¿Cachai? No, exacto. Y esta era ese edificio, en el fondo, era una forma de tomar el conocimiento que se desarrollaba en la universidad o la expertise que iban aprendiendo los alumnos e empujar a que fueran emprendedores y desarrollaran tecnologías de Chile para el mundo, en ese caso de Valparaíso. Bueno, y ahí mi primera pega fue trabajar con emprendedores tecnológicos, ayudándolos a postular a Corfo, entendiendo un poco lo que hacían, ayudándolos con su modelo de negocio, que ni siquiera existía el Canvas en ese tiempo. Entonces, para hablar de plan de negocio, modelo de negocio, era un Word de 100 páginas. Y no había ChatGPT para redactarlo en 5 nada, minutos. olvídate. Ese era trabajo duro de ir conversando con los emprendedores, planillando y haciendo los planes de negocio al final, más que un modelo de negocio. Y un poco antes yo había hecho la práctica en la consultora en la que estoy hasta hoy día, que se llama Inspiral, y había hecho buenas migas con Iván Vera, con Patricio Llanaer, que era otro consultor de esa época, con Jimena Gómez, también que éramos compañeros de curso en la universidad, o sea, ella era un par de años más antes de la universidad. Y hice la práctica, me fue bien también. Yo volví a Viña a terminar la universidad, terminé mi memoria, y cuando estaba en eso me dicen, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto en Brasil, en Fortaleza. ¿Y habláis portugués, no? Sí, por el trabajo de mi papá viví en Brasilia y había aprendido portugués y además estuve de intercambio en la universidad en Brasil y en Portugal un tiempo. Ah, ya. Entonces hablaba portugués. Bueno, no es tan difícil como idioma, pero tiene... Yo creo que más importante que hablar portugués es entender la idiosincrasia de los brasileros y entender las bromas, porque eso con el fondo ganáis harto, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Ser un experto en portuñol. Claro, entender los equipos de fútbol, que hay diferentes estados, que cada estado tiene su liga y que hay ciertas bromas según la zona geográfica. Entonces, Brasil es un mundo aparte. Es un continente, como ellos dicen. Sí. Son varios países en uno. En verdad, es muy extraño que sea un solo país porque la parte norte con la parte sur es totalmente distinta. Otra comida... otros rasgos físicos, otro clima, otros ritos, otra cultura totalmente distinta. La clásica pregunta así como de edición geopolítica, ¿qué zona es más trabajadora, la del norte o la del sur? Bueno, los mismos brasileños dicen que el sur trabaja, o sea, de río para abajo trabajan y de río hacia arriba descansan, están en la playa y un poco, así. Bueno, la zona interior de Brasil está bien deshabitada, la mayoría de los brasileños viven al lado del mar. El Amazonas. El Amazonas, y hay una parte que es donde está Brasilia, que la construyeron de la nada, en el fondo, que esa fue una ciudad planificada y tiene una historia bien entretenida.
esa zona es como un secano completo, que tiene 6 meses de lluvia y 6 meses de seca, que no llueve nada y se seca todo. Y en esa zona, como una forma de poblar el interior de Brasil, desarrollaron Brasilia, que es una ciudad totalmente planificada. Que en teoría es como la capital, ¿o no? Es la capital, Ya. claro, pero en el fondo tiene la forma como de un avión. ¿Mm? Está totalmente desarrollada por cuadras. Cada cuadra tiene una cierta estructura de edificios, Ya. tiene una zona comercial. Sí. Entonces la lógica es que esa ciudad tú no deberías moverte mucho para poder vivir, deberías poder hacer todo en esa zona donde vives. Son como estas palmeras en Dubái, estas islas palmeras, como que se ve que nada es natural ahí. Un Está poco todo así, hecho. un poco así. No tiene semáforos prácticamente, porque todas las conexiones entre autopistas son con tréboles. ¿Mm? Tiene una zona de ministerio, la zona de hoteles norte, la zona de hoteles sur. Es una ciudad bien entretenida. Y el arquitecto es Oscar Niemeyer, que es como el mayor arquitecto de Brasil, es un tipazo, o sea, el tipo más reconocido de arquitectura probablemente en Latinoamérica, de Brasil sin duda. Y el que planificó la ciudad era un ingeniero apellido Costa. Ujú. Y lo entretenido es que los dos eran medio socialistas, porque en ese tiempo estaba Juscelino Kubitschek, que era el presidente, que era socialista. Entonces la ciudad está diseñada por un urbanista socialista, ¿no? Que no tiene no es ni bueno ni malo, sino que te digo que te da para entender por qué la ciudad está diseñada de esa forma, porque en el fondo querían distribuir la riqueza y no querían como un polo concentrado con grandes supermercados, sino que hubieran tienditas chicas en todos lados y que se repartiera. Como más economías locales. Exactamente, Ya. sí, tiene como esa lógica. Igual es entretenido. Es una ciudad, mira, no es muy linda, pero es diferente a todo lo que te vas a encontrar en el mundo. Ya, ¿y te fuiste a hacer el proyecto para allá? Bueno, sí, pues, no me demoré mucho en aceptar. ¿Ya? Y el proyecto, en ese tiempo teníamos como cliente a Endesa, Endesa Enersis, que hoy día es Enel. Y ellos habían armado, o sea, la consultora Inspira la había armado el área de innovación de Chilectra, que hoy día es Enel Chile, en el fondo, ¿sí? Había armado el área de innovación y había estado colaborando con ellos en desarrollar negocios como adyacentes a la distribución de energía. Y eso salió muy bien, entonces después el grupo contrató a la empresa para hacer lo mismo en Lima, en Fortaleza y en Bogotá. Entonces, como yo hablaba portugués, me dio bien en la práctica, me llamaron, me dijeron, ¿te querés venir para acá? Proyecto, tenés que ir a vivir un año a Fortaleza. De hecho, ahí estuvimos con Gabriel Gurovich, que quizás lo ubicáis también, que había entrado justo también y tuvimos como casi un año en total en el proyecto. Ese era como tu partner en el proyecto. O sea, nos conocimos ahí, no nos conocíamos de antes, pero es bien conocido como el ecosistema startup, Gabriel. Y ahí te diste cuenta, oye, estoy haciendo una cuestión distinta para las empresas, con una mirada más de innovación. ¿Empezaste a entender realmente qué era la innovación? Estoy hablando del año 2005, que el tema de innovación no era tan popular o discutido, conversado como hoy día. Habían pocas empresas que tenían su área de innovación, y esto era como bien novedoso en esa época. A ver, hagamos un punto ahí. Para la gente que no entiende o que ha escuchado muchas veces la palabra innovación, pero muy manoseada. ¿Qué es la innovación y qué no es la innovación? Ya. Si tú googleas, ¿Sí? hay cientos de definiciones de innovación. Nos van a matar con el fact-check acá. Sí. No, googlea. Vaya a buscar en Google y te van a aparecer, no sé, el MIT es el proceso de pasar de una idea a algo implementado. Okay. Más o menos así. A mí hay un libro que se llama How Innovation Works, que dice innovar es desarrollar algo novedoso. Es uno que tiene como unos avioncitos de papel, ¿no? Ese. No lo he leído, bueno. pero no sé por qué me Es muy bueno ese libro. Entonces, más o menos la definición que ellos hacen es transformar, es desarrollar algo novedoso, pero que te genere un beneficio, que sea o te ahorre costos, o te disminuya el consumo de energía, o facilite una tarea. O sea, en el fondo, pero te das cuenta que es distinta a la otra que es del MIT, que dice que es un proceso. Claro. A mí la que me gusta es innovar, es crear valor. Entonces, ¿qué es crear valor? Es solucionar un problema y que alguien esté dispuesto a pagar por solucionar ese problema. Okay. Porque para mí la diferencia entre innovación y invención es justamente esa. Es más difícil innovar que inventar. Porque en el fondo en innovación no solo tiene que ser algo que resuelva un problema, que sea atractivo y que genere valor en términos de reducir costos, ahorrar plata, ahorrar energía o facilitar la experiencia de servicio, sino que además tiene que haber alguien dispuesto a pagar por eso. Claro. Y tú después, como emprendedor, digo, como empresa, tienes que buscar un modelo de negocio que te permita capturar parte de ese valor que generas. Ok. Eso es desde el punto de vista de la persona que le resuelve la innovación a una empresa o a un emprendedor.
Claro, o sea, como la definición de innovación en términos de una empresa igual para innovar tiene que resolver un problema. Sí, po, pero como me dijiste que alguien tenga que capturar ese valor, ¿cachai? Claro, lo que pasa es que cuando tú resuelves un problema de forma novedosa, con algo distinto, ¿cierto? Y puedes cobrar por eso, Sí, correcto. se supone que le estáis generando más valor al que te está pagando. Sí, porque va a ser ¿cierto? un valor sostenido en el tiempo lo más Claro, probable. tú cuando, no sé, vaya a ponerlo como un ejemplo más pedestre, pero hay un Starbucks y te compras un café, pagáis 5 lucas, creo que pagáis ahora. Sí. Bueno, En breve 10 lucas. claro, pero te está generando cierto valor Sí. y Starbucks después tiene costo y se queda con un margen y eso es lo que logra capturar del valor que te generó. Ah, sí, pero yo estaba pensando, por ejemplo, en mi mente, decir, Sí. bueno, si Starbucks está vendiendo en $5 el café, pero siempre te pregunta por el café un tamaño más grande, entonces te vende un café más caro, pero eso es una política que como de innovación implementada para poder vender más, pero no lo diseñaron ellos, sino que se lo diseñó un tercero. Y ese tercero también captura valor de esa... Me imagino que la cachai, ¿no? asesoría sí. Eso es lo que estaba pensando. Claro. Yeah. El modelo de negocio de una consultora es te contratan servicios, tú haces la pega y si la pega está ok, te pagan lo que habías comprometido y si no, no. Ya, ok. Pero en el fondo en general uno trata de terminar bien el trabajo. Ya, o sea, estamos hablando como de cosas innovación primero por uno y después la innovación que otros te pueden prestar el servicio para Claro. diseñarla y ejecutarla. En el caso de nosotros en Inspira lo que hacemos es prestar el servicio de ayudar a una empresa grande a varias cosas. Armar su área de innovación, desarrollar innovaciones, / nuevos negocios, armar programas para colaborar con startups, armar programas de corporate venturing, que es más invertir en startups o hacer M&A de startups. Sí. Y últimamente también estamos ayudando como a innovar en territorios, en zonas geográficas. Estamos haciendo un proyecto bien entretenido con una minera en el norte donde estamos ayudándolos a desarrollar proyectos innovadores para la región donde ellos operan para influir de forma positiva en su entorno. Ya, claro, que no tiene que ver necesariamente con el core del negocio, sino que cómo esta empresa deja un mejor lugar de donde está operando. ¿Cómo impacta positivamente en la región o los territorios donde opera? ¿Y cuál, antes que pasemos como a la parte de cómo lo están haciendo las empresas? ¿No queréis seguir con Brasil? No, sí, sí. Brasil, bueno, esa experiencia fue increíble. Ya, pues vamos para allá. Y de ahí nunca más paré de trabajar en innovación. Yo llevo 20 años en la misma empresa. El norte de Brasil, que es donde me tocó, es el mejor lugar que podéis conocer. Es espectacular. ¿Pero para trabajar o para pasarlo O bien? sea, igual trabajábamos, pues cuando estáis como de extranjero trabajando en otro lado ¿Ya? y en el fondo tu casa es el hotel, no tenéis mucha excusa para no quedarte trabajando hasta más tarde en general. Sí, obvio. Y el horario como están como están en el Ecuador, amanece a las 6 de la mañana y oscurece a las 6 de la tarde. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar 6:30, 7, 7:30 es como normal, pero allá para ellos ya es de noche. Sí. Entonces entrábamos de noche, salíamos de noche y los fines de semana íbamos a la playa y lo pasábamos bien. Claro. ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo al final? Casi, entre los dos proyectos, casi un año. Ya. Inolvidable. Muy buena experiencia, sí. ¿Y Muy buena experiencia. de esos proyectos, ese ha sido el que más te ha gustado? Ese fue uno de los que más me gustó, pero yo te diría más por la experiencia Hacerlo de afuera. ir afuera. Y el Exactamente. intercambio cultural y todo eso. Claro, la experiencia de trabajar en otro país, yo la recomiendo totalmente. Ya. Es buena. Y- Además te haces amigo y conoces otra cultura, porque no es lo mismo ir de vacaciones un rato y volver, sino que Sí. estar un año instalado en un lugar Tenéis que establecerte, empezáis a ver cómo el barrio funciona contigo, ¿cachai? y conoces lugares que los locales conocen y que no son tan turísticos, Claro. y eso siempre es como más entretenido. Y de ahí, cuando volviste a Inspiral, ¿qué proyecto tú te acordáis, si es que se puede decir, obviamente, que ahí en ese hicimos la diferencia y me gustó lo que hicimos? Claro, mira, hicimos proyectos volví y me tocó un proyecto con Indumotora, ¿Ya? que era como innovar en la experiencia de servicio del servicio técnico en el fondo. Tú eres bien tuerca, entonces te va a gustar. Uno cuando va al mecánico siempre sientes, lo voy a decir de forma elegante, Sí. que te perjudican, ¿no? ¿Cierto? Yo lo ¿Por puedo qué? decir, que te cagan nomás. Es cierto, pero Sí. ¿por qué todos tenemos esa impresión? Es que chuta, yo creo que tiene que ver cómo está armado el proceso de cara al cliente, que el cliente llega con el problema, no se le hace un diagnóstico transparente, no se le entregan las cotizaciones al tiempo y forma que requieren y no se le va comunicando quizás en el camino cómo va el auto. Exactamente. ¿Cachai? Y hay una simetría de información muy grande porque tú no tienes, uno como usuario normal, no tuerca, porque tú eres más tuerca, Sí. no tenés idea cuánto cuestan los repuestos, No, cuánto cuesta un litro de aceite. Es Sí. como todo lo vaya a encontrar caro, po. Claro. Y hoy día bueno, un auto cuesta 15, 20 palos, Mm, más o menos. Entonces imagínate, los repuestos tienen que más o menos conversar con ese precio del auto hoy día, po. claro.
Bueno, pero hay como desconfianza, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que hicimos en ese proyecto fue, bueno, vamos a mirar lugares donde hay confianza. ¿Ya? Entonces, fuimos a jardines infantiles. Totalmente fuera de la caja está usted. Fueron a buscar Pero piensa en un jardín infantil. Yeah. Si el jardín infantil no es capaz de entregar condiciones mínimas de confianza para el papá que lleva un niño ahí, no lo van a dejar, pues. Obvio. O probablemente no van a elegir ese jardín infantil. Claro, pero no todos pensarían así, pues, ¿cachai? Como, ¿de dónde llegaron a pensar en que el jardín infantil sería como el benchmark del punto de vista de los procesos para aplicar algo similar? Mira, ¿cachai? no me acuerdo cómo llegamos, pero hay un concepto que se llama práctica marginal, ¿Ya? que en el fondo tú tratas de pensar, ok, este problema, ¿dónde se solucionó? Claro. ¿O qué industria es como clave solucionarlo? Entonces fuimos, por ejemplo, a los jardines infantiles. Ya. Y fuimos a mirar uno que estaba en La Reina, que habían puesto cámaras. Entonces los papás en ese tiempo, 2007, ya se podían meter a una página web y ver por la cámara a los niños. Tenía, no sé, vidrios que por un lado parecía vidrio, por el otro lado era como estos de salas de interrogatorio. Y los papás podían entrar a la hora que quisieran a mirar qué estaban haciendo. Ya. Los currículums de las profes, todo súper transparente. Ya. Entonces después vuelve de nuevo al taller mecánico. Entonces te recibe un tipo en bata blanca, Sí. agarran el auto y lo esconden, pues. Nunca más Sí. lo viste. No, y después te llega un presupuesto sin mucho detalle, Exacto. sobre 1 millón y tanto, pase por caja, y tú que hay así... ¿Y por qué? Nadie te What? explicó. Y el tipo de blanco no te entrega el auto, te entrega cualquier persona que está en Sí. el minuto que te lo entregaron, que evidentemente no es a la hora que te dijeron. Ok. ¿Cierto? Otra cosa que hicimos fue, fuimos a mirar hoteles de lujo. ¿Ya? Porque los hoteles de lujo tienen protocolos de servicio al cliente que en esa época en la industria automotriz no se utilizaban. Y es un servicio, el otro día leí este concepto, más que servicio al cliente o cómo las marcas se diferencian, las marcas se están diferenciando por un concepto muy, muy bacán que es la hospitalidad. Ujú. Que eso es full de cara al cliente en cómo se siente el cliente. Sí. Porque la gente no se acuerda de lo que te dicen, sino de cómo lo hiciste sentir. Es súper Es súper increíble potente eso. eso. Es muy buen concepto. ¿Y qué encontraron ahí? En la industria... en el hotel? No, o sea, hasta es medio evidente hoy día, pero Sí. el olor de la entrada, Ya, correcto. la luz, la intensidad de la luz, el protocolo en cómo te hablaban, cómo está ordenada la cama. O sea, en los de alto lujo, esa cuestión está todo pensado, no Sí, hay nada al sí. azar. Po. Sí. No hay nada al azar. Y esas prácticas también las tomamos. Pero ¿sabéis? Lo más interesante de ese proyecto fue que empezamos a entrevistar un montón de usuarios, digamos. ¿Ya? Digo, tipos, mucha gente tiene auto y tiene el problema de llevarlo al mecánico, quedarse en pan o tener que llevarlo al mantenimiento, etcétera. Entonces, de todas las entrevistas vimos dos perfiles muy marcados. Entre medio, toda la escala de grises, pero dos Sí. perfiles muy extremos. Gente que es muy pragmática con el uso del auto, Ujú. que en el fondo el auto te sirve para ir de aquí y resolver mis problemas, pero que esté limpio o que esté bonito. Lo importante es que ande, punto. Ok. ¿Ya? Y en el otro extremo, gente que ama su auto. O sea, gente que le pone nombre al auto, Sí, sí. ¿cierto? Gente que, no sé, es maniática con limpiarlo, tenerlo impecable. Mm. Y que el auto dentro de la vida de las personas es una de las inversiones más importantes cuando te lo compras. Po. Después de la casa. Después de la casa En del Chile auto. al menos es después de la casa. Exacto. Pero hay como un mix, ahí es como una especie de mix entre estatus, el cómo yo me siento, o sea, como yo conjugo mi personalidad con el auto, y ahí hay como una serie Claro. de matices asociados. Pero después de la casa, efectivamente, el auto. Entonces, para ejemplificarte los perfiles, Mm. en el caso pragmático, entonces era una mujer, en ese caso era justo mujer, y decía, mi papá siempre me decía, el auto le sirve a uno, no a uno le sirve el auto. Hay que preocuparse, pero lo mínimo. ¿Tú cachai que esa frase está grabada en el centro del cerebro y la escuchó de que tenía probablemente 3 Sí, años? Sí. Entonces siempre su relación va a ser pragmática, Claro. ¿cierto? Y ahí en el otro extremo, justo entrevistamos a un tipo que había salido recién de la universidad Mm. y se había endeudado, había pedido plata a los papás, había tomado unos créditos y se había comprado un Audi 1.8 turbo del año, justo el modelo cuando cambió en la 3, como el año 2006, Sí. 2007 cambió Bueno, el modelo. Consejo para la gente, no hagan eso. weón. ¿Ya? Bueno, él lo hizo. ¿Ya? Y lo empezábamos a preguntar por el auto y decía, no, me encanta, él tiene la caja cortita, tiene cara de malo, tiene cara de malo. Tiene cara de Me malo. encanta. La tiene cara de personalidad, malo. weón. Y hablaba con su auto con una pasión. Entonces tú después, vuelves al taller mecánico y dices, al funcional y al que ama su auto, lo atiendo exactamente igual. Po. Entonces, ¿qué pasa si al funcional yo le agendo antes, le cumplo súper bien el horario? De hecho, algunos mantenimientos se lo hago en su casa para no complicarlo con sus tareas diarias. Y tengo una experiencia de servicio, una oferta de valor para ese perfil. Correcto. Empezaron como a pensar en grupos de clientes, a segmentarlo. Claro. Mm. Y al que ama el auto, nosotros decíamos, oye, ¿y por qué ese tipo no lo invitáis al taller? En ese caso era un Audi. Te metía,
lo invitáis a que se ponga un overol de mecánico, que se meta contigo abajo del auto, le explicas un poco qué cambios les puede hacer al auto, qué accesorios hay. Te apuesto que el ticket es más grande. Sí. Entonces, Y la fidelización y también. la fidelización, olvídate. Y lo más probable es que te atraerá al amigo y el boca a boca o el word of mouth, como le gusta decir a la gente, va a ser más grande. Po. Claro, pero en el fondo, si tú ves el servicio en general, ¿Sí? es estándar para todos, es lo mismo. Creo que no ha cambiado mucho en los últimos 20 años. No. Así que salvo, por ejemplo, Toyota hizo un cambio bien interesante que fue dar vuelta a los talleres. O sea, hoy día, cuando tú llevas, no sé si en todas las sucursales, pero en varias de ellas, tú puedes ver el auto mientras le hacen el servicio. Ok. Que eso igual es un ejemplo de transparencia Sí. desde la experiencia bien potente. Sí. Y ahí ese te gustó porque en el fondo... Me gustan los autos igual que a ti, así Sí, que sí. Sí, pero yo fue muy entretenido. no me identifico con el gallo que dice como tiene cara de malo. No, tampoco, no estoy en ese yo creo límite. que estoy un poquito Me gusta antes. mirar los autos, Sí. pero no ponerles nombre. Ya, bacán. Bacán. Bueno, después hice varios proyectos, pero el año 2009 Sí. tomé la gerencia general de Inspiral. Justo después de la crisis subprime. Sí, pero en ese tiempo era tan chico que no tenía mucha conciencia de lo que pasaba con la crisis subprime, la verdad. Yeah. Yo no me estresé con la crisis subprime, Ok. para serte honesto. Tenía 27, 28 años. Bueno. No fue estrés para mí en ese periodo. Yo ni la sentí, pues era muy chico. Claro. No. Entonces, como que, bueno, habían algunos más estresados, pero Chile igual en esa época tenía una deuda pública súper baja, así que no pegó muy fuerte en Chile principalmente por eso. Bueno. O sea, Chile tenía espacio para endeudarse y de hecho hicieron, de hecho. Mm. Bueno, después, y ahí tuve 10 años, y estar a cargo de una empresa es otra cosa, pues ya no Sí. te salió un poco de los proyectos, igual me involucran algunos, pero en el fondo tienes que liderar, te tienes que preocupar de las ventas, de que el equipo esté bien, de contratar bien, de tener buenos equipos armados para poder cumplir con lo que le estábamos prometiendo al cliente. Y dar la cara en caso de que las cosas no salieran como se Por esperaban. supuesto, o sea, aquí yo creo que el gerente general que no es estoico tiene un problema, o sea, el principal responsable es tú, compadre. Sí. No le puedes echar la culpa a nadie. Entonces pasar como de ver el funcionamiento de un taller, pensar en la experiencia, empezaste a pensar en venta, flujo de caja, equipo, Pagar sueldos, pagar sueldo, abrir oficinas en otros lados. Claro. Intentamos abrir oficina en Brasil por razones obvias. Obvio. Me encanta Brasil. Intentamos abrir oficina allá. Tuvimos de cliente a Bradesco por un tiempo. Después intentamos abrir oficina. Brasil es muy difícil. Sí. Todos los emprendedores me dicen, no, me quiero ir a Brasil. Digo, piénsalo 10 veces porque los brasileños no te lo dicen, pero es un dicho que tienen que Brasil es para los brasileros. Y ellos lo saben. Entonces, piénsensela. piensa muy bien Brasil, y además Brasil como un todo es mentira, es Sao Paulo. Para el caso de nosotros, digo, servicios B2B de consultoría, Sao Paulo ya es 5 veces el PIB de Chile. Claro. Se ve como un mercado enorme, pero realmente son algunas ciudades. Son ¿no? 2-3 ciudades y Sí, ya. sí. Perú también, ahí tuvimos varios clientes, trabajamos con BCP, ACP, con el Nord, en su minuto con Limagas, que es una subsidiaria de Lipigas que está allá. Perú yo creo que sigue siendo como un mercado atractivo para nosotros, son 3 horas de vuelo, la idiosincrasia relativamente, no hay mucha diferencia, hay diferencia, pero no tanta como con respecto a otros países, y hay muchos chilenos además en Perú. Y México no lo pensaron porque, ¿sabes lo que me ha pasado como con este mundo de las startups? Que ya vamos a hablar un poco de eso, es que naturalmente las startups en Chile nacen y tratan al tiro de mirar a México porque eso les da como para pensar en grande. Sí. Y algunas hacen Chile, Argentina, México, otras hacen Chile, Perú, México, otras hacen Chile, México. Esa es como la ruta general cuando uno parte en Chile y quiere hacer como negocio más de escala internacional. Sí. ¿Qué pensáis? Sí. Mira, para mí México es un mercado muy complejo. Ok. Por varias razones. Uno, enorme, como Brasil, digamos, tiene 130, otro tiene 180 millones de habitantes. Pero hay varias cosas que yo creo que muchas startups han subestimado cuando deciden irse a México. Primero, ha aparecido muchas veces en el diario noticias, la voy a tratar de leer y poner como en extremo, pero levantamos $200,000 y vamos a abrir México. Y es como, con $200,000, o sea, yo creo que te va a alcanzar para 3 meses, con suerte. Y se te va a ir y la va a quemar. Y es tan grande que no vaya a hacer nada con esa cuestión. Sí. Segundo, los mexicanos tienen un ecosistema startup bien potente. O sea, va a ir a competir a la cancha de ellos con tipos que son buenos. Y con tipos que están probablemente muy cercanos al top 1% de riqueza de ese país. Y además están al lado de Estados Unidos. Y además están al lado de Estados Unidos,
Pero fíjate que además el círculo emprendedor mexicano... El Startup Hub, como o el ecosistema, ¿ya? Está a 2 contactos de Carlos Slim. Ok. En términos de acceso a capital. Ese es un punto en que, claro, nadie lo pensaría antes de abrir en México, claro. Pero con el mexicano que hay que competir está a 2 contactos de Carlos Slim. Chuta. Para ponerlo, no sé si son 2 o 3, pero en el fondo está cerca. Sí. Entonces, eso significa que tiene acceso a mucho capital, porque es un país mucho más grande que el nuestro y con fondos internacionales que operan en México. Entonces, en México yo creo que tenéis que tomarlo, o sea, no es llegar a ir a México, tenéis que pensarlo muy bien, tenéis que levantar mucho capital para hacerlo y de verdad con algo que marque la diferencia y te permita competir y ganar. O sea, primero vaya a la guerra, seguro. Y segundo, si va a ir a la guerra, trata de ir a la guerra con un local bien capitalizado. O con mucho capital levantado desde fondos americanos, fondos locales o regionales, pero también con una propuesta de lo que sea mucho mejor que lo que exista, porque si lo que vas a llevar es parecido a lo que tienen allá, yo creo que el mexicano va a elegir la empresa mexicana. ¿Es muy nacionalista? Mira, yo he trabajado poco en México, no viví en México como en Brasil. Brasil te puedo contar más, pero en México yo imagino que son nacionalistas como cualquiera nomás. Chuta. Y hemos visto empresas que se han ido para allá. Por ejemplo, Toku, que fue acelerada por Y Combinator, ¿no? Platinum Ventures. ¿Y tú en Y Combinator después? Creo que sí. Pero Platinum Ventures ha hecho una buena pega en el fondo son muy buenos. En incubar bien y acelerar startups en etapas tempranas. Sí. Y siempre tratan de, en el fondo, crear este puente con México. Y en México se fueron a instalar los fundadores para efectivamente construir esta carretera y que sea menos duro el aterrizaje. Eso es muy bueno. ¿Cachai? Ahí hay harto valor. Sí. Eso que ellos lo hicieron bien, no sé cómo andan, pero hay Ojalá casos. que bien, pues. Sí. Pero creo que México sin esa red de apoyo probablemente que están construyendo... Son fundadoras, perdón. Sin esa red de apoyo, sin esas otras startups que se están armando, creo que igual es un destino que no es para tomárselo a la ligera. Okay. Porque te puedes desangrar en México. Y eso puede poner en riesgo tu negocio. No contestamos la pregunta de qué no es innovación. Que no es innovación. Hay mucha gente que la usa la palabra y tú miráis lo que hicieron y es como, no, eso no es innovación. Sí. Esa es buena pregunta. Mira, nosotros cuando, lo voy a poner desde mi campo, que es asesorar a una compañía, que parte de las definiciones que hacemos cuando armamos su área de innovación es, ¿qué vamos a entender por innovación? Acá. O sea, primer paso, lenguaje interno. Lenguaje interno, claro, porque si no vas a tener una discusión que es bien inútil, que es, vas a armar un comité de innovación, va a llegar un proyecto y vamos a perder media hora en discutir entre todos los que estamos sentados en esa mesa si ese proyecto es o no es una innovación. Perfecto. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es bien pragmático, es zanjémoslo. ¿Ya? Y para zanjarlo usamos 3 características. Primero, el grado de novedad. El grado de novedad lo usa la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual dice, si algo está fuera del estado del arte, lo vamos a considerar novedoso. Está ahí cerca de la línea de invención. Sí. ¿Cachai? Lo sacamos de ahí, de hecho, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, lo primero que tú haces es, nosotros cuando consideremos algo novedoso, ¿va a ser algo nuevo en el mundo? O sea, ¿tenemos que ser los primeros en el mundo? Si no, ¿no lo vamos a considerar novedoso? ¿O tenemos que ser los primeros en Chile o en Latinoamérica? ¿O basta con que sea nuevo para nosotros? ¿Ya? Entonces, esa es una primera definición. Evidentemente, nuevo para nosotros es la menos exigente y nueva para el mundo es la más exigente. Yo no partiría con algo nuevo para el mundo porque vas a sacar todo de tu portafolio probablemente. En muchas compañías, dependiendo de la posición competitiva que tengan, correcto, si tienen mucha competencia, nuevo para nosotros. Si son líderes en el mercado, nueva para el país o nueva para Latinoamérica. Ahí depende un poco de la ambición que tengamos en ese minuto, de la madurez que tengan, etc. Esa es la primera. La segunda es el grado de incertidumbre de ese determinado proyecto o idea que quiere ser como candidata a innovación. Cuando tú armas un proceso de innovación, lo que buscas es disminuir la incertidumbre. Todo proceso de innovación, el de IDEO, el del MIT o el que encuentres en Internet, tiene 5 o 6 etapas que pasas desde entender el problema hasta escalar la solución. Entonces, tú en ese proceso lo que vas a buscar es primero entender al consumidor, entender bien el problema, hacer un prototipo de baja resolución, probarlo, testear esas primeras hipótesis, después avanzar, hacer un MVP, lanzar, testear si realmente te pagan por la solución. O sea, todo lo que haces es tratar de disminuir la incertidumbre. Sí. ¿Cierto? Entonces,
vuelvo a la definición. ¿Para qué vas a poner un proyecto en tu portafolio de innovación que no tiene incertidumbre y lo vas a meter a un proceso que lo que busca es disminuir la incertidumbre? Okay. No tiene sentido. Entonces, también buscamos que tenga cierto nivel de incertidumbre. Entonces, ya, ¿cómo vaya a medir la incertidumbre? Primero, la definición de incertidumbre. Probabilidad de fallar en el intento de alcanzar un objetivo. ¿Cierto? Y al final, esa probabilidad de fallar por el daño es tu riesgo. Claro. ¿Cierto? Entonces, si tú emprendes y levantas $200,000 y pierdes toda esa plata y no logras desarrollar tu solución, tu riesgo fue $200,000 porque fue 100% porque fallaste. ¿Cierto? Claro. Bueno, un poco hay que ir administrando ese riesgo. Entonces, uno generalmente en una etapa inicial tratas de gastar lo menos posible para mantener ese riesgo a raya. Claro. Entonces, en etapas más avanzadas vas invirtiendo más plata, que es un poco lo que hace la industria de capital de riesgo, pero ya la probabilidad de fallar es menor, porque tu MVP funcionó. Claro, con las llamadas series. Claro, porque el cliente de alguna forma ya validó, ya tienes una cierta atracción. Entonces, por eso las series, a medida que van aumentando, van siendo tickets más grandes, porque la probabilidad de que ese negocio muera es más baja. En general, bueno, igual pasan los WeWork y después del IPO quiebran. ¿Y el tercero? Impacto. Ok. Entonces, nuevamente, impacto que en general tratamos de medirlo en términos económicos, pero puede ser impacto medioambiental, social, o reputación social, que son quizás, bueno, los medioambientales son fáciles de medir si son emisiones de CO2, etcétera, pero quedémonos con el impacto económico. Y esto nuevamente desde la mirada de una empresa. Entonces, tú estás buscando armar un portafolio que lo vas a guiar o lo vas a dirigir desde un comité de innovación, robándole un poquito de tiempo a gerentes que tienen hartas cosas que hacer. Entonces, y pensemos en una empresa que factura, no sé, $200 millones. Okay. ¿Qué es mejor? ¿Tener un portafolio de innovación con 200 proyectos de $1,000 y que en total es un proyecto de es un portafolio de $200,000? ¿O tener un portafolio de 10 proyectos de $200,000 que en total sean $2 millones de impacto potencial? Es mucho más recomendable, en el fondo, irte a proyectos más grandes que te muevan la aguja. Entonces, enfocarle... porque es lo que dijiste tú. O sea, ahí además tenéis la lista que tenéis que considerar que estáis operando una compañía que los gerentes no tienen mucho tiempo y por lo tanto estar viendo una serie de proyectos de baja escala o bajo impacto, al final es una pérdida de tiempo para ellos, ¿cachai? Exacto. Entonces, mejor trata de meter algunos home runs, aunque te cueste más probablemente el fracaso, porque al menos sabéis que le estáis apuntando bien a algo que te va a mover la aguja. Exacto. Okay. Y la forma en que un área de innovación en formación sobreviva no es pegando papelitos de color en la pared, no es disfrazando un tipo de ampolleta que se pasee por los cubículos, haciendo que gente suba ideas a un software, sino que es generando resultados, haciendo que esos proyectos que prometían $200,000 se escalen y por lo menos entreguen esos $200,000 y después el gerente general o el directorio diga, pero perfecto, este año el 10% del EBITDA o del margen directo de la compañía proviene de soluciones lanzadas en los últimos X años y por cada peso que metimos en innovación retornamos 9 pesos. Fantástico, invirtamos más. Ya, pues, y en ese caso me diste maravillosamente el pase para abrir esta conversa. No sé si fue hace poco o hace mucho, ahí me voy a corregir, pero escribiste un caso en LinkedIn acerca de la empresa que probablemente nosotros creemos que lo ha hecho mejor en Chile en este sentido, que es Copec. Sí, tuvo buena atracción ese post. Oye, vi los comentarios y se dieron el tiempo de leerlo y decirle, oye, ¿sabes qué? Esto creemos que no, esto creemos que sí. Fue muy interesante, ¿cachai? Copec tiene 4 modelos de corporate venturing, que es el company building, que ahí uno desarrolla una empresa desde cero, el venture client, tú me corregís si me equivoco, que es tomar una startup, una empresa de base tecnológica que puede acelerar muy rápido, pero usarla como un cliente interno. Claro, como un proveedor. Exacto, como un proveedor, tenés toda la razón. El CVC, que es el corporate venture, que ahí uno invierte como compañía en las empresas, y también tienes el M&A, que es comprar las compañías. Exacto. E integrarlas en tu operación para generar un EBITDA mayor, etc. Claro. ¿Por qué lo han hecho tan bien? Bueno, nosotros conocemos lo que vemos de afuera, no estamos metidos, yo nunca he trabajado con Copec, no sé lo que pasa adentro, porque evidentemente en estas historias de éxito siempre hay un camino duro, difícil. Por supuesto, pero se han atrevido, eso es lo importante, eso es lo que tenemos que, como sociedad, tenemos que decir, oye, bravo por ellos, porque sabemos que sí o sí hay muertos en el camino, pero se atrevieron. Exacto, yo creo que eso
eso es como lo más potente. Una empresa grande, Sí. muy grande, una de las más grandes de Chile, que no sé si vio o la oportunidad o la amenaza o las dos cosas de la descarbonización del mundo, sus Correcto. negocios principales, distribución de combustible, Sí, pues. que tomó la decisión, yo te diría como el año 2019, 2018, por ahí, Ujú. de avanzar hacia transformar su negocio. Y lo hacen a través de la creación de dos grandes motores. Uno es en San Francisco. Ellos Sí. tienen como una antena que Wind invierte, Ventures se Wind llama. Ventures, que invierte en startups relacionadas con... Ellos ponen tres ámbitos, pero en verdad creo que deberían agregar un cuarto por las Claro. inversiones que han hecho, que es movilidad, Sí, energía, conveniencia Sí. y logística. correcto. ¿Cierto? Y ese brazo que tienen en San Francisco, según los datos públicos que uno puede googlear y buscar, han invertido en torno a $100 millones en diferentes startups, en diferentes series, con diferentes participaciones que no están todas públicas. Correcto. Y además, en Chile Ujú. tienen Wind Garage, que es un grupo que han ido construyendo con metodologías de innovación para construir sus propios desarrollos, para en aquellos ámbitos donde no hay una startup que puedan comprar, desarrollar ellos la solución. El company building. El company building, exacto. Exacto. Y también Wind entiendo que hacen la pega de conectar con startups con las cuales pueden colaborar para En alguno de estos modelo modelos. Venture Client. Claro. M&A no tengo claro quién lo hace. Quizás hay otra área de M&A, porque lo interesante del caso Copec es que ellos han sido capaces de combinar estas cuatro patas, en el fondo, Ujú. comprando negocios tradicionales que mueven la aguja. O sea, por ejemplo, la compra de Blue Express, Claro. que fue magistral, Sí. fue una transacción grande. Y hace mucho sentido, para que la gente se haga una idea, que Copec, además de la distribución de combustibles, tiene muchas tiendas de conveniencia que son las mismas, que pueden o no ser las mismas estaciones de servicio a través de los Pronto. Entonces, Sí. cuando tú tienes una red tan extensa, creo que tienen más cobertura que Carabineros de Chile. Esto Muy probable. lo conversé con una persona Mira. que está en Copec y alguna vez me tiró ese dato freak. Bueno, Tú decís, bueno, ok, estamos tratando de convertir el negocio de los combustibles, pero además tenemos muchos negocios aledaños a esto. Sí o sí tienen que entrar estas verticales, ¿cachai? Sí. Pero lo que yo me pregunto siempre es cómo se empezaron a hacer las preguntas para transformar esto y para empezar a aplicar estas 4 verticales, ¿cachai? claro. Bueno, no sé el detalle, pero definieron 4 ámbitos Claro. y definieron probablemente algunas tesis de inversión en esos 4 ámbitos. Y en paralelo combinar estos cuatro modelos. Después la decisión particular de en qué negocio entrar, no tengo idea. Sí, obvio. Pero tiene que haber, me imagino, algún estudio. A mí la de Blue Express no era tan evidente. Hoy día, mirando para atrás, Ahora evidente. es como obvio. Pero en su minuto, cuando la noticia salió, no era tan evidente. Porque Blue se la podría haber comprado una empresa logística más grande. Mercado Libre, por ejemplo. Tal vez Mercado Libre, podrían haber sido ellos también, o una Gunza, por ejemplo, Ok. que lo hubiera tenido como un servicio más. Gunza es un monstruo en la logística, Sí. pues se la compró Copec. Entonces, wow, así, ¿por qué? Claro, y empecé a ver cómo empiezan a avanzar y han hecho hartas cosas con Blue. Lo empezaron a poner las máquinas automáticas en las mismas tiendas. Empezaron a poner puntos de recepción y entrega Punto intermedio. paquetería. Sí. Exacto, en los prontos. Pero también, si tú pagas con tu aplicación Full Copec, que no se te ha dado cuenta que Copec como que te trata de llevar desde el bencinero, desde el bombero, perdona, que te saluda al auto, que te saluda y dice... El bienvenido a Copec, mi nombre es Juan No, Morales. ese Es tipo tiene extraordinario. extraordinario. Sí, tiene unos protocolos así tipo hotel de lujo, la cagó. Sí, Sí, sí. todos los tipos Hospitalidad, po. y en el pueblo que vayas en Chile te Sí. atiende igual. Es increíble. Está muy bien logrado eso. Yo quiero entender el modelo de incentivos que está detrás de eso, porque Del es bencinero. demasiado. Sí. Es demasiado, bueno. En la pero Shell bien. no te saludan, güey. No, nadie. Sí. Es verdad. Sorry a los de Shell. Es verdad. Ya. Bueno, pero cuando estáis pagando, te preguntan, ¿paga con Full Copec? No te Claro. pregunta tarjeta ni nada. Bueno, están tratando evidentemente de llevar las transacciones a su propia billetera digital o medio de pago o pasarela, que todo en uno. Y esa misma cuestión te da un 15% de descuento si mandáis paquetería con Blue. Entonces, te das cuenta que es como un ecosistema. Nada raro que venga el neobanco después. Po. Puede ser, bueno, con la cantidad de transacciones que tienen. Sí, pues. Hace sentido. Sí, pero te das cuenta que es como un ecosistema de negocios complementarios que cada uno hace que la suma no sea 1 más 1 igual 2, sino que sea 3 o 4 o 5. Y ahora, por ejemplo, cuando compraron Street, yo siempre esto es opinión del usuario, siempre he considerado, por ejemplo, que el
en las pronto la carretera, sobre todo la ruta 5, hay buenos platos y buena comida en general cuando uno se quiere servir. No esta comida que uno se compra como para el paso nomás. Pero agregarle street tampoco era evidente, po. No, y golazo también encuentro. Y golazo, po, Sí. porque son ricas. Claro, te comí una súper buena hamburguesa en un lugar que ya te da confianza para parar, porque o sea, en carretera no tienen competencia. Es el lugar más limpio, más bonito, donde hay más estacionamiento, hay guardias, En los más espaciosos. más sí. espacioso. Entonces, y claro, y las hamburguesas son súper buenas. Y fíjate la sinergia, po. Street puede crecer, no sé, los 3 locales o 4 locales que tenía a todo 20. Chile. Y en todo Chile, Sí. con flujo. Sí, po. Que eso es lo más interesante. Con flujo garantizado. Exacto. Y ahí hay otro modelo, porque Street fue un M&A, fue una adquisición. Exacto. Para los que nos están tratando de seguir ahí con la terminología. Pero hay otra que es Sbarro. Sbarro. Sí, De claro. las pizzas, New York Pizza. Claro, y esa pero- es una alianza. Esa es una alianza, eso no es una Claro, compra, que no. entra dentro de la... Como círculo- Venture Client, pero en realidad no es una Exacto. startup, pero Claro. para el mono, digamos, queda mejor en ese Pero dijeron, ¿sabes cuadrante. qué? Traigamos el producto de Nueva York, esa slice pizza que es rica, pero que no todos se la han podido comer, y ahora pongámosla en las pronto. Entonces empezaron a traer incluso empresas de afuera con sus productos para que nosotros tengamos un mejor surtido y una mejor experiencia de cliente. No sé si te has dado cuenta alguna vez o te ha pasado, pero anda a darte una vuelta una pronto en la ciudad, Ya. tipo 10, 11 de la mañana. Vaya a haber un montón de gente como de equipos de venta que se junta ahí. Como a planificar el día, tomar un café, y como que se reparte la pega y se van. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, buen dato. Date una ese vuelta. nunca lo he visto. Pues tú la que está cerca del aeropuerto, ¿Ya? también. Ah, la que está justo cuando... Sí, ok, la tenés final que- de la costanera. Y después viene la ruta para Sí, irse y no a sé, Casablanca. tienen un grupo que va a hacer visita a clientes en Casablanca, se juntan ahí. Esa debe ser la gente que va donde el vecino le dice, usted tiene que saludar con su nombre y apellido. Claro, pero viste que tenéis como un ecosistema Sí. potente que con todas estas cosas solo mejora. Ahora, para terminar con lo de logística, también después Blue invierte en una startup local que se llama Reverso, Correcto. que bueno, ellos están metidos como en la gestión de las devoluciones. Que es la logística inversa. La logística inversa, muy metido con e-commerce. Pero fíjate cómo a través de esa inversión, y ellos venían harto tiempo trabajando juntos, le da una mejor oferta de valor a Blue de cara a los e-commerce, que son sus clientes para distribución de paquetería. Sí, po. Entonces también te das cuenta que es como que van construyendo encima de los bloques que van poniendo en este ecosistema y que al final termina resultando cada vez mejor, encuentro. ¿Sabes lo que te comentó una persona en ese post, bien bueno que hiciste? Era que lo interesante de Copec es que le han ido agregando mucha complejidad al negocio y eso naturalmente le ha construido su moat, que es como la especie de cómo cuidan, la ventaja competitiva de cómo cuidan el castillo. Si tu EBITDA es muy complejo en el fondo y viene de distintos modelos de negocio, entonces ¿quién realmente te puede competir? Claro, cada vez más difícil porque tu modelo de negocio es más complejo Claro. y tienes ¿Cachai? más formas de generar valor al mismo cliente. Ujú. Como una empresa, por ejemplo, o el dueño de una empresa que quizás nos puede estar escuchando, dice, ¿por dónde parto con esta cuestión? Porque, claro, Copec es una empresa gigantesca, quizás es más lenta de moverla, pero tiene muchos más recursos y puede invertir infinito en esto. Sí. ¿Qué pasa con una persona que no tiene esa Yo situación? creo que la tiene mucho más difícil. No, por supuesto. Porque en el fondo, a ver, yo creo que Copec lo que lo movilizó fue esta amenaza a su negocio core. Claro, y que en el que es la distribución de tiempo combustible. la distribución de combustibles por la electrificación fuera disminuyendo. No a cero, porque es muy difícil pensar que va a llegar a ser cero. Correcto. Entonces, y tenían las lucas y todavía un negocio generando esas lucas para poder sustentar todas estas inversiones que están haciendo. Ahora, si te pasa a ti, bueno, yo trataría de entender al cliente y en qué otras cosas le puedo agregar valor a ese cliente, que me imagino que es parte de la pregunta que se hicieron. Claro. Porque todas las cosas que hemos conversado están en torno al mismo tipo que va en el auto a echar benzina. Sí, pues. ¿De qué manera puedo atenderlo con todo lo que Claro. yo pueda? Entonces que pare y que en vez de irse al McDonald's compre un street burger acá. Sí, pues. O que aproveche de que venga y quizás no a echar benzina, pero a dejar una paquete. devolución a Blue Express y que aproveche de comprar una pizza Claro, y se la lleve. y un café también. Y que la del auto. Oh, no, Bueno, creo que hay una que podéis bañar a tu perro. ¿Que también será un poco? Sí. No. Te digo, hay una bomba de benzina que creo que está acá en los Barnechea que
que tiene para lavar perros, para bañar perros. Nada raro. Pues, hoy día ya la gente tiene más animales que... Sí, pues, que bueno, hijos. los lavados de auto también. Yo creo que lo están haciendo súper bien. Me gusta. Mira, solo para que se hagan una idea, hace poco leí un post también de Leonardo Lubetich, creo que sí, se dice. el que está a cargo de todo eso. Perdón si lo digo mal. Pero mencionaba algunos hitos de esta empresa en el año 2024. Decía, mira, por ejemplo, en electromovilidad, Voltex fue la red de carga más robusta de Latinoamérica. Y junto a Demax, que creo que es la que construye la electrolineras, se adjudicaron la construcción de 26 nuevos electroterminales. Energía 100% renovable. De UCE. Sí, po. Y que abastece a más del 50% de los buses eléctricos. Ahí tenéis, ¿cachai? Y también tienen la red de intercambio de baterías de motos eléctricas Gogoro, que ese es un Venture Client en el modelo que estábamos hablando, con 15 estaciones operativas en Santiago. En la parte de energía, EMOAC es el mayor proveedor de energía 100% renovable para clientes libres no mineros. El pronto celebran la adquisición, obviamente, de Street Burger y que se trajeron las pizzas Sbarro, las que estábamos comentando recién, ¿cierto? Esta no salía en el mapita que hiciste, pero está buena también, que es Chiletur Copec. Es que salió después. Salió después. Sí, súper buena. Que es el marketplace que conecta operadores locales con quienes buscan experiencias únicas fomentando el turismo y las economías locales. Y probablemente tú lo usaste, ¿te acordáis de la guía impresa que era maravillosa? Porque más encima ibais viendo Chile y veíais los puntitos y la carretera para allá. Sí, buenísimo. Después llegó Waze y Google Maps y bueno, todos sabemos lo que pasó. Iblo Express, donde implementaron soluciones de logística en la red de estaciones de servicio. Y con Cheaper Copec, que creo que todavía no lo entiendo bien, llegaron a 7.200 almacenes fortaleciendo sus negocios con soluciones tecnológicas y logísticas innovadoras. Creo que es de abastecimiento para esos almacenes. Claro que creo que los almacenes le pueden comprar los productos a Copec y Copec se los va a dejar a través de Blue, una cosa así. Sí. Este capítulo está auspiciado por Copec, Gonzalo. No. Podría auspiciarlo, ¿eh? No, cacha que le estamos haciendo muy buena publicidad. Sí. Pero es que yo creo que, mira, en los comentarios, el Rodrigo Rojo te comentó que este podría ser un caso perfecto para desarrollarlo como un caso de estudio en la universidad. Por eso me gusta tanto, porque tiene un negocio tradicional, obviamente de gran escala, que identificó cómo se puede transformar y tomó acción, ¿cachai? Obviamente viendo de cara al futuro cuáles tenían que ser sus pilares de negocio, pero además qué modelos de negocio podía aplicar para empezar a transformarse en el largo plazo. Claro. Sí. Yo ahí tengo va a pasar la factura. Tengo una pregunta. Es el tipo que está a cargo de la sucursal, digamos, del pronto, de la estación de servicio, no sé cómo se organizan, pero tiene que haber alguien a cargo. ¿Cierto? Seguro, sí, no tengo idea. Ya. ¿Cuál es el límite de meterle cosas para que ese tipo no explote? Porque es una buena pregunta. Porque tú antes tenías, no sé, gente que iba a comprar una bebida, gente que se comía algo y gente que echaba encima. Ahora tenéis el que va a bañar el perro, el que va a lavar el auto, el que va a dejar una cuestión a Blue Express, el que se va a comer la pizza, el que hace las dos cosas. El que quiere echar parafina para la casa para calentarse en invierno. El que tiene la estación de Gogoro al lado y saca una batería, hace un swap y se va en su moto. Copec es una ciudad entera, sí, se va a poder quedar a vivir después. Yo intuyo que tienen que haber algunos roces probablemente, que me imagino que están gestionando bien, pero mientras más cosas le metáis, evidentemente eso. De hecho, había un comentario que decía algo así: oye, no, yo fui a la sucursal no sé de dónde, y son tantas las cosas que la atención no fue la misma. Correcto, y creo que le pusiste de vuelta como que es normal que cuando pasen estas fusiones, adquisiciones, primero estas fusiones culturales generan roce y después la implementación operativa también. Claro, y también alinear los incentivos, porque, no sé, si a mí me miden por la limpieza del lugar y ciertas métricas de, no sé, venta de la tienda, pero me da lo mismo lo que pasa con la máquina de Blue Express, en el fondo, si funciona o no funciona, puedo quizás indirectamente terminar entregando una mala experiencia a ese usuario que fue por ese atributo de la propuesta de valor, pues. Sí, es interesante verlo así. Vamos a ver cómo evoluciona, pero hasta el momento al parecer va bien. Yo soy fanático de Copec, a mí me gusta. Copec, así que y es empresa chilena y Chile tiene que tirar para arriba, así que bien por ello. Oye, tocamos un pelo, una tendencia que era el tema de las mascotas, pero me quiero ir a otra tendencia. Dale. Que es la que nos que tiene, hemos conversado. La que hemos conversado y nos tiene metidos. Hay una nueva oportunidad en el mundo, no solamente en Chile, que es, primero, tenemos una baja en la natalidad. Hablemos local. Los últimos 10 años Chile, la tasa de natalidad ha caído a la mitad y la expectativa de vida lo único que hace es seguir al alza.
Entonces estamos con un problema grande porque tenemos mucha más gente adulta en el tramo senior, sobre 57, 60, digamos, y tenemos poca gente de recambio en la sociedad. Entonces, ¿qué va a pasar con el mundo profesional? ¿Qué va a pasar con las empresas? Es la primera tesis. Y lo segundo es que, efectivamente, según un estudio que salió hace poquito de la CMF y la CAF, que el Banco Estado ayudó ahí, sobre el 50% de las pymes son controladas por gente que tiene más de 60 años. La pregunta que nos hacemos, y aquí te paso la palabra para que desarrollemos la idea, es ¿cómo vamos a hacer una transición generacional de estas empresas? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Bueno, cuando te conocí, Gonzalo, a ti y a Nico, y conversamos de este desafío, yo te juro que lo encontré alucinante. O sea, ni siquiera había pensado en eso, te lo juro. Y tienen toda la razón. O sea, de hecho, cuando me contaste la experiencia de Estados Unidos, Sí. que los gringos se dieron cuenta de esta cuestión hace tiempo, y a través de la banca y el Estado desarrollaron como unos instrumentos financieros para poder financiar a emprendedores que puedan hacer la aposta, o sea, que financiar la compra de estas compañías y que después emprendedores formados en negocio puedan tomar ese negocio y hacerlo prosperar, o sea, no Claro. mantenerlo, sino que hacerlo crecer. Sí. Súper potente porque los gringos, tú me contabas, se dieron cuenta de que perdían un montón de empleos cada vez que una de estas empresas, que porque no tenían sucesión o porque los hijos de ese emprendedor no Tenían quisieron otro seguir con el interés. negocio, claro, tenían otro interés, que es válido. ¿Cómo tú salvas todos esos empleos y todo ese valor que ese emprendedor ya creó? Porque Claro. tiene clientes, si logró vivir durante 30 años, significa que hizo las cosas bien. Y ese legado de alguna forma se puede mantener. Entonces, creo que hay que conectar varias piezas. Creo que hay que hacer una pega muy importante con los bancos para poder desarrollar, con los bancos o quizás con la banca privada también, desarrollar este instrumento de inversión que en Estados Unidos funciona tan bien, donde en el fondo un emprendedor con un buen plan de negocios puede acceder a capital para poder comprar ese negocio y darle continuidad. Y segundo, tener esta escuela de formar estos emprendedores, que yo creo que en Chile hay emprendedores que son capaces de hacerlo, y poder cerrar el círculo, pues tener esta masa crítica de emprendedores que tengan ganas y puedan tomar esos negocios, y por otro lado, resolver la pata de financiamiento para poder de alguna forma facilitar la adquisición de estas compañías y darles viabilidad en el tiempo y hacerlas crecer. A mí me parece interesante. Ahora, ¿cuál es el rango de negocios que caen en esa definición? Eso es lo que te iba a decir, como que la gente puede ser que en este minuto se esté preguntando, chuta, ¿son empresas de tecnología? Y no, con Arturo estamos hablando de panadería, Claro. lavandería, estamos hablando de maestranza, estamos hablando de campo, restaurantes. los negocios de siempre, ¿cachai? Fábricas. Y lo interesante es que efectivamente puede pasar que el dueño no tenga sucesión, o puede ser que la sucesión del dueño tenga otros intereses, ¿cachai? Lo conversábamos con un gerente de un banco, que, por ejemplo, en el mundo del agro, quizás la primera generación trabajó el campo, tuvo los recursos, mandó a su hijo a estudiar a la ciudad y el hijo profesional no volvió al campo. Bueno, ¿qué pasa con esa empresa? ¿Cachai? ¿Qué pasa con la empresa, no sé, con la lavandería? Lo mismo, que le dio educación a su hijo y los hijos no quieren seguir con el negocio de la lavandería o directamente no tiene hijos. Y sigue siendo un buen negocio. Y sigue siendo un buen negocio. Muy buen negocio, probablemente. ¿Cachai? Tratemos de desenredar un poco esto. ¿Cuál es la oportunidad que veis tú que hay en la banca, por ejemplo? Sí. Yo creo que en la banca, lo conversamos igual, pero tiene una tremenda oportunidad de poder desarrollar un instrumento financiero que viabilice el que esto ocurra. Ok. O sea, son negocios que han perdurado por mucho tiempo. Evidentemente hay que evaluarlos caso a caso, pero que probablemente son menos riesgosos que empezar un negocio de cero. O sea, sin duda, en la tesis de inversión un poco va por ese lado. Son negocios que ya funcionaron, que es menos riesgoso que empezar un negocio de cero, y juntarlos con la otra pata, este equipo emprendedor que sea capaz de desarrollar ese negocio y tomar la posta. Ahora, hay una hipótesis ahí entre medio, y es que el dueño de ese negocio acepte el deal con estos emprendedores. Claro. Que quizás resolviendo la parte con la banca o con fondos de inversión, o el que quiere invertir en este tipo de negocio y resolviendo la pata de los emprendedores,
queda la tercera pata, que es buscar a estos... Es como hacemos el match entre ellos. Primero buscarlos, identificarlos, porque no están en Google o en LinkedIn. No, y a la gente no le gusta, y es lo que he aprendido yo un poco, a la gente en Chile no le gusta andar con un cartel se vende en la frente. Además. Entonces, ahí tenemos el segundo desafío, que es que el desafío / oportunidad para la gente que tiene estos negocios. ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo les comunicamos y cómo ellos pueden entrar en un estado de conciencia de que efectivamente tienen ese desafío y que, oye, no hay nada malo con que puedan trascender a través de otra persona en sus compañías? Exacto. ¿Cachai? Tenemos ese desafío de generar una relación de nuevo, un país como de confianza en negocio. ¿Cómo lo veis? Y es una forma de que yo creo que las tres patas ganan, porque la banca, en este caso si es un banco más cercano al Estado, tiene un rol social, ¿cierto? Por supuesto. De cómo mantenemos estos negocios y no perdemos estos puestos de trabajo, ¿cierto? Por el lado del emprendedor, bueno, tengo la inquietud de emprender, de hacer negocios. Además, vengo con una preparación muy buena para hacerlo. O sea, estudié una carrera de negocios que quizás el emprendedor tradicional que está en la otra punta de este triángulo no tiene. Le puede meter una visión distinta, más digital, más de emprendedor. Entonces, claro, es cómo hacemos que este tercer componente vea el valor de mantener un legado, de hacer un catch out, que quizás ni siquiera lo imagina. Como decís tú, nadie anda con un cartel de se vende, pero esto puede ser una tremenda oportunidad de transformar, de capitalizar todos esos años de esfuerzo y poder tener un rédito por ese trabajo. Claro, y que su empresa, lo que ellos construyeron, se mantenga. Perdure en el tiempo. Perdure en el tiempo. O sea, aquí hay dos ejemplos que a nosotros nos gusta conversar, que es el ejemplo, los gringos lo hicieron muy bien, la gente de Estados Unidos, que crearon esta SBA, la Small Business Administration. Estoy entrando ahora. Sí. ¿Pero puedes contar un poco más en detalle cómo funciona el modelo gringo? Claro, ellos se dieron cuenta que, a diferencia en Chile, el podcast se gusta, de razón. Está bueno, pero ¿por qué no? Está bien. Se dieron cuenta que sus pymes tienen mucha movilidad social, creo que emplean como el 50% de la población, pero asimismo aportan mucho al Producto Interno Bruto, ¿cierto? Acá en Chile es un poco distinto, porque si bien tenemos mucha movilidad social, no aportamos tanto como las pymes, o sea, como pymes al Producto Interno. Yo te diría que está cerca del 19%, si es que no quedó un poquito pasado. Bueno, pero ¿qué pensaron los gringos? Dijeron, ¿saben qué? Tenemos una cifra X de baby boomers, que es esta generación sobre 60 años, digamos. Creo que nacido entre el 46 hasta el 64, si es que no estoy mal en la definición, que están en una etapa en su vida en que se pueden retirar o están pensando en retirarse. Bueno, ¿qué pasa con sus negocios? O sea, si son muchos y nosotros tenemos, por otro lado, no tantos profesionales, ¿cómo hacemos ese match rápido antes de que esas empresas empiecen a cerrar definitivamente y tengamos que echar gente y además perdamos este valor económico que han generado durante mucho tiempo, porque tampoco queremos que Estados Unidos se llene, no sé, pues de Oxxo y de cadenas grandes y finalmente no tengamos tampoco estas economías locales, que es un poco volviendo al ejemplo que estábamos conversando al principio en el diseño de Brasilia, ¿recordáis? Entonces crearon una cuestión que se llama la SBA, que es la Small Business Administration, que lo que hace básicamente es entregar préstamos garantizados a emprendedores para que puedan comprar estas empresas con los temas de sucesión. Las empresas tienen que cumplir algunos requisitos que, por ejemplo, sean rentables, y creo que el dueño tiene que estar dentro de esta categoría. Entonces, ¿qué puede hacer un emprendedor? Un emprendedor puede venir con el 10% del valor de lo que vale la empresa, ponerlo desde su bolsillo o levantarlo, y el resto se lo financia la SBA. Buenísimo. Es como una especie de crédito hipotecario. Y eso ha funcionado muy bien. ¿Tú tenés data de como cuántas empresas han sido financiadas de esa forma? La tengo, pero no me la sé de memoria. ¿Todavía son miles o cientos de miles? Más o menos por orden de magnitud, ¿no? En cantidad de empresas no, pero en colocación ha ido creciendo en el tiempo, en varios billions de dólares. Es un de crédito. Juro, cuando me contaste, fue como ni siquiera había pensado ni lo había imaginado como juntar estas tres puntas y todo el valor que se puede generar si es que somos capaces como país, yo diría, porque ni siquiera es como que un banco lo haga o que emprendedores lo hagan, de mirar ese problema e intentar resolverlo, porque por lo menos no sé si hay alguien, además de Nico y tú, Gonzalo, tratando de como resolver ese problema. Bueno, los pocos search funds que hay en Chile, que es como un nivel un poquito más arriba, ellos levantan un fondo de búsqueda y de adquisición
también un poco con este foco. ¿Pero son empresas más grandes? Más grandes, Claro. en tamaño de facturación. Bueno, mucho más grande. Ahí se pueden topar con un private equity. Pero Claro. difícilmente van a ir a buscar una panadería o una lavandería. Claro, ¿cachai? estas empresas más chicas. Claro. Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos hablando antes, en Japón llegaron tarde. Claro. Y de hecho hay una página, se pueden meter, Relay, se llama relay.town, en que armaron una página en donde los mismos dueños de empresa como que se organizaron y te venden sus negocios así pero urgidos. Porque en Japón es un país ya milenario, ¿cachai? Y hay empresas sobre 80 años, 100 años y la gente no tiene a quién dejárselas. Están Terrible. terrible. Y ellos llegaron tarde al problema. Entonces nosotros, como sociedad, aún estamos a tiempo de que en los próximos 10 años no estemos así. Bueno, en Chile, lo que hablábamos, la tasa de natalidad como va bajando. Sí, pues se está O sea, desplomando. vamos avanzando hacia ese camino. Claro. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con todos esos puestos de trabajo y ese valor económico? Yo creo que sí hay una generación de emprendedores con energía y preparados, que es muy importante lo que dijiste, que sí se puede hacer cargo de esos negocios, se puede hacer una transición con el dueño para que además aprendan del know-how mismo, o sea, que puede ser un poco agnóstico a la industria y de todas maneras aprenderlo, y que esa empresa perdure e incluso crezca en el tiempo, porque el emprendedor con más energía va a decir, oye, yo tengo que, el día de mañana voy a alimentar con esto a mi familia, entonces Sí. tengo que echarle para adelante y crecer. Es un súper bonito desafío, Gonzalo. Y creo que creo que la oportunidad está como para empezar a intentar influir en estas distintas componentes para que ocurra. ¿Cómo crees tú que se puede articular esta cuestión a nivel más... No solamente pensando en actor, no sé, hay que conversar con los bancos o hay que, no sé, conversar con los dueños. ¿Cómo creéis que...? Yo creo que Corfo podría jugar un rol importante, no necesariamente aportando subsidios, pero sí en su rol como articulador. Tienen oficinas prácticamente todo Chile. La gente conoce y confía en Corfo. Creo que es de la institución del Estado que mejor funciona. Sí. Independiente del gobierno que esté, Corfo siempre como que funciona bien. Tienen muy buena gente profesional adentro. Entonces, creo que Corfo podría ser un actor importante en términos de como articular a todos a todas las componentes, porque uno como emprendedor llegar a hablar con un banco este problema es diferente a que si va alguien, no sé, un gerente de primera línea de Corfo y plantea este problema con data a los bancos, quizás logra influir de forma mucho más potente. ¿Tú crees pero en ese sentido, ¿tú crees que es más un problema de que se habla poco de este tema? ¿Quizás un problema comunicacional? Yo creo que nadie lo sabe. ¿O es medio tabú así? Porque... No, ni siquiera tabú. Yo creo que a veces hay preguntas que nadie se hace, no, pues, y ustedes se lo hicieron. Digo, es como encontrar un océano azul en el fondo. Sí. Como, yo creo que, no sé, tal vez hay más gente que se la hizo y yo no tengo cómo saberlo. Claro. Pero a mí, en lo personal, cuando ustedes me contaron, no tenía idea que ese problema existía, no lo había pensado. Como emprender adquiriendo empresas, que es menos riesgoso que emprender. Sí. Pero hace poco igual salieron las estadísticas que en Chile creo que 2 de cada 3 pymes mueren los primeros 3 años. Y yo pensaba que la cifra era un poquito más... Claro, pues estas son empresas, optimista. no sé, un Lavaseco que ya 20 Sí, no, ya, años en la misma esquina, que tienen una masa crítica de clientes fidelizados. Sí, po. O sea, tienes que hacerlo muy mal para que no funcione, pues. Claro. No, es muy interesante, me tiene muy metido el tema. Y Bueno, y también pensando en como soluciones, o sea, está Corfo, están los bancos, pero quizás también hay privados, o sea, asociaciones de emprendedores que quizás pueden tener el canal para poder detectar algunos de estos casos, o esas mismas asociaciones pueden armar fondos privados, no necesariamente tiene que ser un banco o el Estado, sino que yo creo hartos los privados y pueden ser parte de la solución. Y en general son más ágiles. Mira, con el Nico Chea estuvo acá hace poco, que es un gran valor. ¿Sí hablaron de esto? Sí, hablamos de esto. Bueno. Y el Nico puede cumplir un rol muy importante porque él es cofundador de Cumplo. ¿Cachai? Y Cumplo es un puente de capital, en el fondo. Sí. Y acá el problema o el desafío, como a mí me gusta mirarlo, está dividido en 3 pilares. En el scouting o el sourcing, como dónde encontramos esta empresa. El segundo es cómo estructuramos estos negocios para poder adquirirlos y hacer una buena como transición. Y cómo los operamos y los hacemos crecer. Claro. ¿Cachai? Entonces, el banco obviamente está presente en los 3 pilares, porque ellos tienen las empresas, las conocen, las tienen segmentadas en sus carteras, ellos pueden proveer estas líneas de financiamiento para poder adquirirlas, porque además tienen el historial, que muchas veces para una empresa nueva que no tiene historial, ¿cómo lo hacemos? Y también tienen las líneas de financiamiento en el fondo, para seguir operando la compañía. Cuando lo conversamos con el Nico, que está en Cumplo, que es lo que justo
es como el capital más eficiente que viene justo después del banco, porque creo que el costo del fondo del banco siempre es más eficiente. Lo interesante es que aquí varios privados pueden financiar estas cosas a través de Cumplo. ¿Cachai? En Cumplo tú puedes financiar una factura de una pyme. Entonces, entre varias personas, ¿cachai? Desde tickets más bajos. Entonces, ¿por qué no? Entre varias personas podemos apoyar a un emprendedor a que compre una empresa, ¿cachai? Y después le podemos financiar el capital de trabajo en la misma lógica, si ya tienen la infraestructura construida, Sí, ¿cachai? podría ser. Habría que ver las diferentes tasas, me imagino, como para ver el costo de ese capital. Quizás un banco más barato, pero está más reticente. Entonces, bueno, Sí. hay que ir, siempre hay que funcionar como la electricidad. Tienes que ir buscando donde hay menos resistencia y moverte por esos circuitos. Imagínate, hagamos un poco futurismo. Imagínate que esto sí o sí es un fenómeno que en los próximos 10 años el desafío va a ser más grande. O sea, que tenemos momentum para que esta cuestión funcione. Claro, fantástico. ¿Qué rol te gustaría jugar a ti? ¿Cómo te veís inmerso en esta...? Bueno, tú sabes que yo soy fanático de Cody Sánchez igual que tú, po, Sí, sí. Aguante, Cody Sánchez. ¿cierto? Muy buena. Yo creo que pueden haber personas Ujú. que hemos invertido en startups. Llevo 10 años invirtiendo en startups. Ahora acá vamos a cerrar la 10ª inversión en 10 años, que era uno de los planes que tenía. Pero cada medida que uno va creciendo, Sí. te vas dando cuenta que esas promesas en un Excel suenan bien, pero son promesas, Mm, y que lo interesante es también buscar negocios de flujo. correcto. Entonces, yo me imagino que hay hartos profesionales, emprendedores, empresarios Mm, que podrían ver en esto algo atractivo de diversificar su portafolio de inversiones en negocios de flujo. Y hemos hablado casi siempre de negocios de flujo, una lavandería, digo, empresas con... Entonces puede ser como armar desde lo privado un instrumento de financiamiento para este tipo de negocio. Y no necesariamente, porque hay, no sé, Brota está muy enfocado en startups, Sí. Apple muy enfocado en startups, pero quizás pueda haber otro mecanismo para... Cumplo crowdfunding para pymes, po. Por eso te decía. Pero para facturas, ¿no? Correcto. Pero para negocios, así... No lo sé, pero tienen al menos la tecnología y tienen como el Claro. espíritu de que ese es su... Claro. su O Brótate quizás podría ser también. También. Yo creo que es cosa que cambian un poco el modelo de negocio y la tecnología la tienen construida, ¿cachai? Claro. Pero es interesante porque en el fondo no vaya a buscar multiplicar por X veces tu capital en este tipo de negocio, sino que es como comprar un bono en el fondo. Claro. Ya este negocio genera tanto flujo y a los que inviertan van a recibir tanto flujo en el tiempo. La posibilidad, yo lo conversaba hoy día en la mañana. Perdona, Gonzalo, sobre todo pensando en que ese equipo emprendedor con conocimientos nuevos, quizás como con ganas, con una visión distinta, incluso con mejor manejo de herramientas digitales, Sí, correcto. pueden transformar rápidamente ese negocio en algo más grande. Que es parte de la tesis también, digo, de Cody. Sí, para allá iba, sí. ¿Cachai? Evidente, o sea, no es evidente que vas a tener un evento de exit que la vas a vender la compañía, pero sí que probablemente en esta lógica de los flujos también la hagas crecer. Por lo tanto, tu participación en algún minuto va a ser más valiosa. Yo creo que, ¿sabes qué? Lo otro importante, Gonzalo, es hay que tener el primer caso Sí. que demuestre esta tesis. En el fondo, como de manual. Así como contar las 3 puntas, encontrar el emprendedor, encontrar los inversionistas, invertir, poner los emprendedores, tener un track record y demostrar, mira, esto que te dije lo hicimos. Claro. Y eso creo que va a facilitar mucho las cosas. Sí. Hay que buscar ese primer caso de éxito. Sí, sería interesante. Yo creo que podemos buscar algún emprendedor que haya hecho así. Debe haber alguno. Tiene que haber. Poco conocido, pero debe haber. Porque yo, por ejemplo, conversando con dueños de negocio alguna vez, uno me contó que a su gerente general, por ejemplo, le regaló una parte de la fábrica, una línea de negocio, como su propia razón social. Y tuvo la aposta en el fondo. Claro. Lo han hecho internamente con empleados mismos de la compañía, pero sí o sí deben haber casos por ahí dando vueltas que nadie nunca los contó, que lo hicieron funcionar. Claro. Arturo, quiero preguntarte unas cosas más... Dale, por favor. Más tuyas. ¿Qué te mueve hoy día? ¿Qué me mueve hoy día? ¿Sí? ¿Qué tengo que responder? No sé, lo que tú queráis. ¿Qué me mueve hoy día? Mira, en lo profesional, o sea, llevo 20 años donde estoy y como que cada día es distinto y cada día entretenido. Siempre estamos con clientes nuevos, con proyectos diferentes. Entonces, la verdad, estos últimos 20 años se me han pasado volando. No es como así el día de la marmota y todos los días son iguales y llego a mi cubículo y trabajo y no.
tengo la suerte de trabajar en un lugar que, o sea, evidentemente tiene periodos de estrés y hay días que trabajas esta tarde o fines de semana que tienes que pasar de largo, pero es un trabajo tan entretenido que me encanta donde estoy. Y además tengo un grupo de socios y amigos con los que trabajamos juntos que es muy bueno. Ujú. Yo estaba pensando más en temas personales, no sé. También, sí. Creo que dedicarle más tiempo a la familia, viajar, a hacer más kitesurf, las cosas o sea, deportes que quizás en 20 años más va a ser más difícil hacer. Ok. Yo tengo 43, voy a cumplir 44 ahora en marzo. Entonces no me veo a los 70 años metido en el agua en Matanza con un traje de goma. Pues, Ahora compadre, tengo no. una mala noticia, yo creo que sí. Oiga, una buena O sea, noticia. voy a intentar, porque de hecho estoy tomando los suplementos que me recomendó Nico. Ok. Magnesio, cuestiones así, voy a empezar. Quiero lograrlo. Yo creo que sé que eso sí. Eso te puede mover. Eso puede ser unas cosas que me está como preocuparme más de mi salud, Tener una del vejez estado fuerte, físico, quizá. hacer más ejercicio. Bueno, salgo a andar harto en bici, en la temporada de kite, hago harto kite. Pero sí, yo creo que eso es importante. Como si nos vamos a proyectar vivir hasta los 100 años, vivir esos últimos 20 años bien, Ya. digamos, y Bacán. poder disfrutar de la vida. ¿Mm? Pero, ¿has pensado alguna vez decir como, no sé, bueno, a los 60 ya no quiero hacer nada? Es que, ¿sabes qué? No, man. No, yo creo que nunca voy a jubilar, porque encuentro que cuando llegué a ese punto ¿Mm? se empieza a terminar tu vida. Para mí no, esos 65 años, 70, no, quizás voy a hacer otra cosa. Ujú. Voy a estar metido, no sé, en directorios de startups en las que invertí, que espero que en ese tiempo sean empresas más grandes, Ujú. o tal vez hacer clases, o seguir escribiendo diferentes cosas y compartiendo conocimiento, que es algo que me gusta mucho. Eh, Evidentemente, más tiempo en la playa o más tiempo en Sí, Brasil, po, que sí. me encanta. Vamos, con mi señora vamos todos los años a Brasil, nos encanta ir para allá. De hecho, mi hermano vive en Brasil, se casó con una brasilera y tiene una hija recién, así que con mayor razón voy Ahí a arraigado a Brasil. Brasil, sí. Sí, tengo que ir, todos los septiembre tengo que ir, porque Ya. está de cumpleaños mi sobrina. Así Ya. que yo creo que esas cosas, ahora, igual la pega de consultoría y sobre todo con el cambio de la pandemia te da mucha más flexibilidad que antes. Sí, O sea, hoy día sí. podéis hay reuniones que no son presenciales o que tenés que trabajar solo y te podés ir a la playa, trabajar y después meterte al agua, y eso yo creo que es maravilloso. Digamos, Digo, eso, soy muy agradecido de poder hacer eso eso algunas fue, veces. ese fue un gran cambio Mm, positivo que la pandemia trajo, en el fondo. sí. Y además, Mm. digamos, en un trabajo como el que tengo, Mm. se da fácil, digamos. Hay otros trabajos que son más presenciales que no es tan fácil hacerlo, o en empresas que te exigen mucha más presencialidad. Nosotros, la verdad, tenemos híbridos sin muchos Mm. límites. Mira, ¿sabéis que este es como el consejo que nadie pidió, pero ¿Mm? me gusta leer las cosas que escribís tú? No sé si leéis muchos libros, pero siento que tenéis como una beta de escritor entretenida, Sí. interesante, con una visión de negocios que como que te invita a soñar. O sea, te agradezco mucho tu reconocimiento, tu amable reconocimiento. Sí, la verdad me gusta mucho escribir, siempre me gustó. Hice clases 20 años en la universidad, Mm. en distintos programas, en la Santa María, en Magíster de Innovación, en la Universidad de los Andes, en la Diego Portales también. Ya no hago clases por tiempo, pero hice harto tiempo, así desde pregrado a posgrado, Sí. pero no full time, sino que part time. Y eso te obliga primero a aprender, porque si vas a explicar Sí. algo a otro, o sea, tienes que saber tú primero, po. Obvio. Idealmente haber aplicado los conceptos, que por suerte en consultoría uno Sí. aplica mucho ¿Criado? los conceptos, ya. Por suerte uno aplica mucho los conceptos que enseña. ¿Ya? No sé, invertir en startups, tener un profe que invirtió en startups es distinto a un tipo que no invirtió en ninguna y que te dice que es bueno invertir en startups. Es como... Claro, claro. Cuando uno pone en riesgo su propio capital, Ujú. y me imagino que te ha pasado, uno es mucho más cuidadoso Sí. y uno aprende mucho más de sus errores para no cometerlos de nuevo. El llamado skin in the game. Exactamente. Mm. Entonces, eso me obligó a leer. Mm. Entonces, me empecé a hacer el hábito. No te digo que soy un lector de 30 libros al año. No. 10, 15, 20 quizás en un año que estuve como más motivado, pero trato todos los días de leer 10, 15 páginas. ¿Y qué te gusta leer en general? Mira, leo hartos libros de innovación Ujú. porque me gusta como complementar y tener ideas nuevas para el trabajo que hago. Ok. Entonces me he leído muchos libros de innovación de diferentes autores, How Innovation Works. Matt o Riley creo que se llama. Matt cosa así. Riley, es de No sé él. por qué me acuerdo ahora. Sí. ¿Ya? Más allá de la idea. Bueno, participé del libro de Osterwalder del Business Model Canvas. Ok. Ahí un post escribí la historia, Ujú. bien entretenido. Y también hartos de desarrollo personal. Bacán. O sea, cómo ganar amigos, influir en las personas, Ese es de Carnegie. Carnegie.
Libros de finanzas, por ejemplo. ¿Has cachado que el tema de desarrollo personal, como que la gente tiende a pensar que es como un tema trillado y es como para los chantas? Y yo tiendo a pensar que no. Me da lo mismo lo que piensa el resto, en verdad. Pero tienes razón, probablemente mucha gente lo piensa, pero no me importa. De hecho, ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie? Es bueno. Es de los mejores libros que me he leído en mi vida. Lo tengo y lo repaso cada cierto tiempo porque son cosas muy simples que algunas uno las tenía internalizadas, no sé, por tu mamá, por tu papá, que te criaron de esa forma, pero hay otras que no les prestáis la atención. Pues. Por ejemplo, cuando tú conoces a alguien y te dice su nombre, se te olvida en 2 segundos y después le pregunté de nuevo el nombre, es feo, po. Te hace sentir mal. De hecho, si te pasa al revés, como, no sé, este tipo no me tomó. Entonces, Dale Carnegie, el primer consejo es, la palabra que más nos gusta escuchar es nuestro nombre. Mira. Entonces, aprenda el nombre, úselo. Segundo capítulo, sonría. ¿A quién le gusta trabajar con un tipo que tiene una cara de 300 metros? No, a nadie. Alguien que está alegre. Son cosas súper simples, pero que creo que en el día a día te olvidas y el que no salió del libro probablemente no tiene conciencia que lo está haciendo. Entonces, a mí me encanta. Y los otros libros que leo harto de finanzas. ¿Cómo? ¿Finanzas corporativas o finanzas personales? No, finanzas de inversionistas, el inversor inteligente, las cartas de Warren Buffett. Este era Benjamin Graham. Pero es la Biblia, pues. O sea, es una cuestión de 1200 páginas. Lo bueno es que cada capítulo como que tiene lo que escribió, que es antiguo, pero después viene en el mismo capítulo una explicación más moderna y fácil de digerir. Que te dice, ya, lo que quería decir el profesor era esto. Sí. Entonces, eso lo hace más fácil. Pero hay uno que es muy bueno, que es Un paso por delante de Wall Street. Nunca lo he escuchado. Un paso por delante de Wall Street. Está Warren Buffett y el segundo es el tipo que escribió ese libro. ¿Pero no era el partner de Buffett, el que se murió hace poco? Es Charlie Munger. ¿Charlie Munger? No me he leído libros de él, pero creo que hay uno. Hay uno que se llama El almanaque de Charlie Munger. Lo tengo, todavía no me lo leo. ¿Ese? No lo he leído. Que parece que son como la... Déjame buscar el nombre. Porque... The Almanac of Charlie Munger, que es como... no sé si son cartas o son como experiencias de él propias que las fue anotando y armó un compendio y al final se terminó en un libro. Claro. Sí. Bueno, creo que hay que leerlo. Esa dupla es fantástica. Era fantástica. Peter Lynch se llama. Un paso por delante de Wall Street. Ese libro... ¿Ese no es el de Merrill Lynch? No, Magellan se llama el fondo que administró. Ese libro yo lo recomiendo para cualquier persona que quiera invertir en bolsa o empezar a invertir en bolsa o que invierte en bolsa y le digo mal, le hace ese libro porque es muy práctico. Entonces el tipo, por ejemplo, no sé, dice, mis mejores inversiones fueron conversaciones con mi señora cuando le preguntaba por algún producto que se compraba y le preguntaba por qué lo compraba, después lo veía. Entonces después me quedaba pegado con esa cuestión y iba a mirar las tiendas y me di cuenta que tenían una tienda, después tenían 5, después tenían 100. Buscaba la acción, veía el costo, analizaba y decía, ya, compré. Y esas, en general, dice en el libro, esas fueron sus mejores inversiones. Que si lo lleváis a algo muy fácil explicado, es como la combinación entre lo que podéis ver en un Excel y lo que veis que está pasando en la calle con el cliente. Sí, por eso es como él se adelanta a Wall Street, un paso por delante de Wall Street. Me imagino por eso le puso así el libro. Claro. Pero cuenta muchas historias así. Entonces, volviendo a nuestros tiempos, pues lo que ha pasado con el Ozempic, que hoy día, no sé, he escuchado, es un medicamento que usan los diabéticos, en el fondo ese es el uso para disminuir el nivel de glicemia, creo. Si algún médico está escuchando me corrige. Sí, nos van a qué vergüenza, pero que biología cuarto medio. Ya. Bueno, la cuestión es que ese medicamento, que es de un laboratorio que se llama Novo Nordisk, lo empezó a usar gente que no tenía problemas de diabetes porque te permite, como te baja el apetito al final, como que genera un efecto en el cuerpo que baja tus ganas de comer. Entonces bajáis de peso. Y se abrieron mercados totalmente nuevos. Anda a preguntar a la farmacia si hay stock. Agotado. No debe haber, po. Y después métete, bueno, ya es tarde porque ya subió la acción, pero métete y ve la evolución del precio de la acción de Novo Nordisk. Los últimos 5 años, po. Últimos 5 años. Claro. Es un hockey stick. Así, Claro, probablemente Peter Lynch empezó o se topó con la cuestión o otro Peter Lynch se topó, empezó a ver que el consumo empezó a aumentar, pero tú cuando ya, no sé, hace 4 años empezaron los quiebres de stock, te decís que ahí está pasando algo. O sea, tú vas a farmacia y hay tipos y tipas desesperadas buscando su Ozempic. Oye, ¿sabes que se me prendió la ampolleta con lo que estabas diciendo recién en cómo encontrar estas oportunidades como subpriced, como valor bajo mercado? Un amigo hace poco me preguntó, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? O sea, como, ¿cuáles podrían,
ser las oportunidades para toda esta ola de AI que se está viviendo. Y yo le dije, ¿sabéis qué? Yo considero que tratar de predecir el futuro es difícil porque es muy cambiante, sobre todo ahora que tenemos una tecnología que en el fondo lo que va a hacer es que todas las ramas del conocimiento van a empezar a acelerar de manera exponencial, incluso van a hacer que se crucen, ¿cachai? No teníamos un momento en la historia antes que había pasado esto, ¿cachai? Pero sí la pregunta que me haría es algo que creo que Jeff Bezos se lo pregunta, que es, ¿qué cosas no van a cambiar en los próximos 10 años? ¿Qué cosas no van a cambiar? Y quizás partir por ahí. Ese es buen consejo. Y tratar de mirar no sé si el consumo o el comportamiento de la gente, y eso tratar de hacer un match, y probablemente por ahí hay algo. Sí. Es un buen punto de partida. ¿Qué opináis? Es muy difícil predecir el futuro, yo creo que cada vez más difícil. Sí. Y el timing, porque inteligencia artificial se viene hablando mucho tiempo. Nvidia venía creciendo y ganándole a Intel hace rato, pero claro, todo explotó. Y bueno, hay un podcast que escucho, trato de escucharlo regularmente. Que el Garache de Gonzalo. Bueno, aparte del Garache de Gonzalo, el de Chamat, que se llama Olin. Sí, Olin, es muy bueno. Es bueno. ¿Está en inglés o sí? Sí. Ese más o menos, como creo que a fines del 2022 empezaron a hablar de ChatGPT. Antes de que ChatGPT fuera lo que es hoy día. Y empezaron a hablar como de varias cosas que después pasaron. Ese podcast lamentablemente está solo en inglés, no está doblado, pero es muy bueno. Porque esos tipos están en la cresta de la ola de lo que está pasando. Sí, pues están viendo en tiempo real lo que están pensando los ingenieros de software y la gente que está tratando de envisionar la sociedad del futuro, ¿cachai? Sí, y mirando para atrás, hay hartas cosas que han conversado ahí que después han pasado. Entonces, en inteligencia artificial decían, esto es igual que la fiebre del oro. Okay. Mejor vender palas que ir a sacar oro. Entonces, yo creo que las lucas van a estar en proveedores de datacenter Nvidia, ¿verdad? ¿Cierto? Y después tuve el gráfico Nvidia y... sí. Pero en el fondo no me voy a ir a invertir a los que está desarrollando la solución porque van a haber miles y va a ser un océano rojo porque van a competir y probablemente los que tengan más data o sean compañías más grandes van a ganar esa pelea. Pero sí me voy a ir al que va a ganar seguro, que es el tipo que va a vender las palas para todos los tipos que van a ir a sacar oro. Claro. Entonces, la gente que le vende la energía. Nvidia, claro, los fabricantes de data centers, los que le van a proveer energía y servicios a esos data centers. Claro. Palas. En vez de tratar de ver cómo pesco la espumita exquisita que viene en la cresta de la ola, tratar de ver qué es lo que me ayuda a que esta ola como que empuje. Y que probablemente van a ser los negocios más seguros y que tienen, en el caso de Nvidia hasta hoy día, una posición relativamente monopólica en el ámbito de data centers para inteligencia artificial. ¿Qué pensáis acerca de cómo la inteligencia artificial va a cambiar la forma en que trabajamos y en la que nos relacionamos? Yo creo que bueno, ya nosotros llevamos harto rato interactuando con algoritmos. Ya estamos más o menos inmersos. Llamémosle inteligencia artificial. Algún profesor más erudito puede decir que no, que son algoritmos tradicionales. Pero bueno, yo creo que ya llevamos harto rato. Las redes sociales son básicamente una inteligencia artificial que está al otro lado tratando de poner contenido para que tú te quedes pegado la mayor cantidad de tiempo y así ganar más plata con publicidad. Así, se rehúsa eso. Eso es. Es matemática tratando de entender tu comportamiento a la precisión. Exacto. Y mostrarte contenido en base a tus intereses. Lo cual es muy peligroso. O sea, bueno, está el dilema de las redes sociales en Netflix, que es un documental que recomiendo, sobre todo si tienes hijos, verlo. Sí, los hijos chicos hay que tener cuidado. Porque es muy fácil que te empiece a reforzar cosas o te meta cosas que en realidad son una visión parcial del mundo. Claro. Es muy fácil caer, porque el algoritmo está diseñado para mantenerte lo más pendiente posible de esa plataforma, entonces no te deja escapar al final. Y es viciante. Yo tuve que borrar varias de las redes sociales, no las uso. Tengo YouTube nomás porque me entretengo escuchando el podcast de Gonzalo. Pero no sé, Instagram, chao, lo uso una vez a las 500 nomás, porque es demasiado enviciante, hay que tener cuidado. Entonces hay un tipo que se llama Andrew Ng, no sé si has escuchado de él. No. Bueno, es el tipo que está a cargo de inteligencia artificial en Google. Debe ser y él tiene una frase que está replicada en muchos libros, no sé si yo creo que es de él, pero está replicada en varios libros como de transformación digital, donde él dice la inteligencia artificial va a ser la nueva electricidad. Ok. Entonces, en el fondo, la electricidad hoy día está metida en todo. Entonces, la inteligencia artificial, siguiendo la energía, va a estar metida en todo. Probablemente el algoritmo que permite que se escuche bien va a tener inteligencia artificial, todo. Y hace una analogía con
el cambio de la máquina a vapor y la energía eléctrica en las fábricas del año, no sé cuándo fue, pero 1890, por los 1900, puedo estar equivocado en el número, pero en algún minuto en la historia ocurrió la transición entre las máquinas a vapor con las que se alimentaban de energía las fábricas y la energía eléctrica. Correcto. Bueno, y las primeras fábricas que hicieron ese cambio, lo que hicieron fue agarrar el motor a vapor, sacarlo y poner un motor igual de grande, eléctrico, pero no cambiaron los layouts de las plantas ni la forma en que esas fábricas funcionaban, sino que cambiaron un motor grande por otro eléctrico que era más conveniente porque no tenía que tener carbón, quemar carbón, etc. Sí. Pero lo que pasó 30, 40, 50 años después es que empezaron a surgir compañías nuevas que no venían con el seteo mental de diseñar sus compañías con un gran motor, sino que venían ya con la energía eléctrica como base. En todos sus procesos e incluso en su diseño. Exacto, en su diseño. Entonces empezaron a construir motores más chicos. Con esos motores más chicos cambiaron los layouts de las plantas. Correcto. Eso también les permitió generar eficiencia, hacer turnos 24/7, 3 turnos. Ahí empezaron los 3 turnos. Y esas compañías lograron saltos brutales en eficiencia y terminaron ganándole o quitándole el negocio a esas fábricas antiguas que no cambiaron, que no cambiaron su layout, sino que solo cambiaron el motor. Entonces creo que con inteligencia artificial va a pasar algo parecido. Las compañías nuevas que están surgiendo hoy día, que todos los días en LinkedIn o en las noticias aparece. Es impresionante, hay una herramienta de AI para todo. Pero además, y son empresas atrás. Y son 2 tipos. Son 2 tipos, 3 tipos que tienen miles de usuarios y que pagan por ese servicio y que le quitan un pedacito del negocio a Adobe y que le quitan un pedacito del negocio a Google, el mismo ChatGPT. O sea, increíble como yo pago, lo uso muy seguido y ya no estoy buscando tanto en Google como antes. No. Estoy usando más ChatGPT. Yo creo que me pareció ver una estadística que estaban bajando la búsqueda. No sé que el Gemini, que es el de Google, es el ChatGPT de Google, ya está embebido en Google y funciona perfecto, pero de alguna manera la interfaz de ChatGPT a ti te causa... Sí, está bien hecha. Que además hoy día navega en Google, entonces te va a buscar la información ahí. Exacto. ¿Cachai? Entonces creo que ahí está el desafío, o sea, para los emprendedores, para las empresas, ver no solo cómo incorporo inteligencia artificial, sino que cómo de verdad transformo mi negocio, porque con el que voy a competir en 5 años más o en 3 años más o mañana, es un tipo que va a diseñar su negocio pensando desde cero en cómo con inteligencia artificial lo hace más eficiente. Tengo 2 temas ahí. Dale. A ver que... Esto es futurismo, nos podemos equivocar así, pero totalmente pasado el tejo y da lo mismo. mismo. Entretenido hablarlo, pero quién sabe si va a pasar o no. Creo que viene la era de los agentes ahora. Y vamos a empezar a ver los modelos de negocios A2A, que es agente hacia agente, así como el B2B, que es empresa con empresa, agente con agente. Y para ser súper concreto, en el fondo, el agente es literalmente podría reemplazarnos a nosotros en nuestras labores diarias, y al otro lado, en otra empresa, podría haber otro de estos, y que empiezan a hacer negocios entre ellos, de manera mucho más eficiente, que aprendan del otro, y donde nosotros vemos que prácticamente la plata va a empezar a fluir por todas partes. ¿Qué visualizáis tú de este futuro de los agentes? Bueno, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dio una charla o una entrevista hace un par de semanas y dijo que la era de los software as a service estaba terminada, el SaaS ya... y que ahora venía la era de los agentes, un poco lo que está diciendo tú. Yo tiendo a compartir esa idea. No sé en qué dimensión, pero en el fondo puede que un agente resuelva un problema que hoy día resuelve un SaaS a 1/10 del costo o menos, y que sea una competencia que surja, digamos. Ahora, esta cuestión de que agentes conversen, hay un video, una prueba de concepto de Google que parece que era mentira, pero en el fondo lo que hacían era, tú tenías, no sé, tu calendario y movías la agenda para ir a la peluquería, por ejemplo, y cuando la movías, el mismo agente, en ese tiempo no le llamaban agente, pero el mismo software llamaba a la peluquería simulando la voz de un humano, haciendo la llamada de, oye, ¿sabes qué? Llamo de parte de no sé quién, tengo que correr la hora a la peluquería del sábado al domingo. Como si fuese tu secretaria personal. AI, claro. Entonces yo creo que esa cuestión va a empezar a pasar, como agentes que detrás, en las sombras, digamos, va a tomar todas esas tareas que son más rutinarias, que no agregan tanto valor, donde tú no agregas mucho valor tampoco en coordinar una agenda, y probablemente va a coordinar esa agenda con un humano, o en el futuro con el agente de ese otro humano.
y ya ni siquiera va a haber llamada por teléfono, sino que van a ser unos y ceros para lado y lado y se van a coordinar y en el fondo van a arreglar el problema de la agenda sin que tú tengas que hablar con nadie. Correcto. Yo creo que esa cuestión o ya está pasando o va a pasar. Pero no estamos lejos de que eso ocurra, de que tú tengas por lo menos esos asistentes virtuales. Ahora, que agentes empiecen a hacer negocios, no me lo logro imaginar todavía. No lo sé, probablemente. Pero que se coordinen para actividades rutinarias y con eso nos alivien bastante, como que nos den incluso más tiempo para hacer otras cosas. Yo creo que esa cuestión sí va a pasar y va a pasar pronto. Lo que nos lleva al segundo tema. Tiendo a pensar que la gran mayoría de las cosas ya son commodity en el mundo. Los productos y los servicios. Lo que los sostiene son las marcas. Y la definición de marca es súper amplia porque yo no soy experto en marketing, pero es lo mismo. El tema es que hoy día, esto creo que lo habló Chamat también, o Naval Ravikant. Creo que fue Naval Ravikant, que lo hemos discutido con el Nico Orellana acá en el podcast. Estamos en una era en que un creador de contenido, por ejemplo, una persona que se dedica a hacer contenido en redes sociales, es una marca y es escalable. Debajo de una persona que crea contenido pueden haber productos y servicios. Si lo juntamos con la AI, podemos incluso ver los primeros empresas de una persona de 1 billón. ¿Qué opináis de esa visión? ¿Es muy loca? Yo creo que no. Yo creo que eso puede ocurrir. Por ejemplo, ¿es MrBeast un ejemplo de eso? ¿Usa inteligencia artificial? Sí. Sí, ahora para doblar los capítulos, sí. Ah, bueno. Sí, tiene su empresa de doblaje. Para aparecer en distintos... Por ejemplo, MrBeast debe aparecer en la India, hablando en indio, ¿cachai? Sí. Yo lo veo en español. Que no lo puedo ver en inglés, como que ya me acostumbré. Bueno, lo veo entretenido. ¿Qué opináis de este mundo que son como una especie de empresas de una persona que puedan alcanzar estos tamaños que antiguamente estaba reservado muy antiguamente para Ford Motor Company, en el caso de la revolución industrial, después para la revolución del SaaS en Google o los Book o los que sea, y que hoy día esta cuestión está transitando de nuevo a las personas? Sí, no lo sé, pero tampoco como que no me parece tan raro que ocurriera. No sé si una persona o 3 personas o 5 personas, pero en el fondo las personas que logren manejar bien esta tecnología, diseñar estos agentes para cosas que agreguen mucho valor y coordinar no uno, sino que miles de agentes haciendo tareas coordinadas, no creo que sea algo muy loco y que no ocurra. Yo creo que puede ser algo que ocurra en el tiempo. Quizá... No me lo imagino, no sé en qué ni en qué solución, pero como han ido esto avanzado súper rápido. O sea, los próximos años va a ser... ChatGPT fue lanzado en 2022, así oficialmente, digo, para público. O sea, eso fue ayer, 3 años. Es la adopción de usuarios más rápida de toda la historia en cualquier invención. Sí. Entonces, yo creo que los próximos 12, 18, 24 meses nos vamos a sorprender todos los días con cosas de ese tipo. Estamos hablando de meses, yo estaba pensando, no sé, los próximos quizás 5 años. No, yo creo que va más rápido. Yo creo que va más rápido. Con esto cerramos. Yo soy un lector en general, me gusta leer. Y tiendo a pensar que siempre la lectura me tira de nuevo a la historia, no sé por qué. ¿Qué opináis de eso? ¿Tú me encanta la historia. En general termináis en la historia como tratando de entender, bueno, cómo lo hizo Napoleón o cómo lo hizo, qué sé yo, Alejandro Magno? No, pero me gusta la historia. Creo, bueno, Alejandro Magno es tremenda historia. Sí. O sea, imagínate el tipo, no sé, creo que tenía como 20 años y te había conquistado, no sé, o la mitad del mundo conocido en esa época. Y sin ninguna de las tecnologías que hoy día existen, sin teléfono, sin internet, sin autos, sin barcos a propulsión. O sea, evidentemente ahí uno puede aprender muchísimo de esa historia. Creo que es buena práctica. No sé, no tengo como esa práctica que tenés tú de volver a la historia. Me gusta la historia. Sobre todo la historia como bélica, digamos. La guerra enseña mucho. Claro, y además como uno lo que ve, claro, es como el tanque y el avión, pero detrás de eso hay un tremendo esfuerzo de estrategia, de logística, de ingeniería, bueno, la Segunda Guerra Mundial fue terrible, como que no es buen ejemplo de nada, pero en el fondo todos los desarrollos tecnológicos que hicieron de lado y lado para poder ganar fue, o sea, sobrevivir o morir al final. Y bueno, fue una guerra terrible, pero en el fondo uno puede aprender también de cómo se desarrolló, de cuáles fueron las decisiones
Y es increíble cómo también después tú miras tu vida y dices, cada decisión que tomé, cómo abrió nuevos caminos. O sea, imagínate hasta la coincidencia de conocernos con Nico, conocerte a ti. Sí, pues, O sea, imagínate. es tecnología. Y como que se abre, el micrófono, sorry. Como que se abre todo un mundo distinto que si no hubiera pasado eso, no hubiera existido. Po. Sí, pues. Se me olvidó preguntarte. Eso me gusta de la historia, como tú miráis para atrás y es como las decisiones que tomaron y cómo hubiera sido el mundo si es que eso no hubiera pasado. Hay una serie en Amazon que, no me acuerdo el nombre, pero simula, la tesis es la siguiente, es ¿qué pasa si hubieran ganado los nazis la Segunda Guerra Mundial y hubieran conquistado Estados Unidos? Okay. Entonces, toda la serie se vive en un mundo en el que los alemanes ganaron la guerra y conquistaron Estados Unidos. Concha. Entonces, imagínate vos. Un mundo totalmente distinto que hoy día. No me lo imagino. Sí, quizás un mundo muy totalitario y... creo que se llama The Man in the High Castle, creo. La serie es súper buena. Oye, se me olvidó hacerte una pregunta. ¿Cuál? ¿Tú eres fanático de Magallanes? Sí. ¿De la región? Sí, me encanta. ¿Qué potencial veí en esa región? Bueno, te voy a contar por qué soy fanático primero. Pues mi abuelo era magallánico, como descendiente croata prácticamente, sus papás llegaron. Sí. No Herrera, Sapunar, ese bello croata. Y cuando era chico viví en Punta Arenas, entonces tengo muchos amigos, viví entre primero y cuarto medio, me encanta. Es cosa de gusto, ¿eh? Punta Arenas ahora está mucho más bonito que antes. Punta Arenas tiene, o sea, Magallanes en el fondo tiene hartas oportunidades. Fuimos con uno de mis socios para allá como a buscar contactos y a ver oportunidades. A mirar qué se puede hacer. Principalmente vienen encandilados por el hidrógeno verde, que se viene hablando hace 10 años, hidrógeno verde en Magallanes. De hecho, hay una planta cuando te vais de Punta Arenas hacia Natales, entiendo. Sí, hay una planta piloto. Sí, pues es una planta de HIF, que es esas de combustible sintético. Correcto. O sea, genera hidrógeno y la mezclan con... Pero lo interesante es que es con una turbina eólica. Sí, pues. La generación de energía es una pura turbina que está ahí al lado de la carretera. Pero... El viento en Magallanes, olvídate, es constante. Sobre todo en verano. Bueno, fuimos como a entender. Nos juntamos con empresarios, nos juntamos con amigos míos, que algunos son arquitectos, están metidos en temas de turismo, corredores de propiedades. Entonces, como para gente de Corfo, gente con el alcalde nos juntamos, incluso el alcalde de Punta Arenas muy, muy simpático. Entonces, fuimos como a entender un poco ya qué va a pasar, qué pasa con el hidrógeno verde. Entonces, bueno, en verdad, voy a dejar el hidrógeno verde al final, pero... ¿Qué es? El turismo en Magallanes está creciendo a doble dígito. Bueno. Es impresionante la cantidad de cruceros que paran todos los días. Son entre 2 y 4 cruceros por día que paran en Punta Arenas y que se bajan 300, 400 gringos con los bolsillos llenos de dólares así a comprar café, a comprar souvenirs, a conocer, a pagarle a... Yo cuando era chico esa cuestión no pasaba, no existía. Atendidos por José Morales, bienvenido a Cupec. Claro, pero esa cuestión no existía. Hace 20, 30 años no paraba ni un crucero a las 500, pero nadie iba para allá. ¿Y es muy estacional el turismo? Se ha ido alargando la temporada. Por el clima sí, pero se ha ido alargando. Entonces, ahora parte como en septiembre y termina abril. Puerto Natales antes como que se cerraba desde mayo a agosto. Sí. Pero ahora no, ahora los hoteles están abiertos todo el año. Incluso en época invernal. No, es que es un destino de invierno, el mejor destino de invierno es Chile, pues ese es invierno de verdad. El de Coyhaique y Magallanes. Bueno, está esa, que yo le creo 100%. El turismo. Sí, el turismo antártico. Hay una línea aérea local que está haciendo un vuelo desde Puerto Williams o de Punta Arenas y que van a la base antártica. Bueno. Y ahí se bajan los turistas y toman unos cruceros y hacen el crucero por la Antártica. Pero no tienen que cruzar el estrecho del canal de Drake para llegar hasta allá, porque es terrible. Hay una empresa que se llama Antártica 21 también. Sí, ellos son. Buena. Ellos son. Pero que tienen un bote, o sea, no un bote, un barco exquisito. Son 3 cruceros que entiendo que los arriendan contra temporada con unos cruceros que hay en el Ártico. Okay. Y ya están haciendo esos tours, cuesta como $10,000 la noche, todavía no lo hago. Pero al parecer la experiencia es muy, muy buena. Tiene muy buen armado el cuento. Ir a Antártica. Sí, bueno, después está la industria acuícola, que por temas de permisología está parada, pero en el fondo... ¿Qué era lo que te iba a decir con el hidrógeno? El hidrógeno también es una... Sí, pues. La limitante de la inversión en infra, hoy día en Chile el problema está ahí. Mira, mi sensación con el hidrógeno verde no fue muy positiva. Veo como que va a avanzar mucho más lento de lo que se cree. Okay. Y principalmente por los permisos, porque no están solo los permisos para poner los generadores, sino que hay que hacer muchas inversiones en infraestructura en Magallanes para que el hidrógeno verde ocurra y no se ven que estén andando. Los puertos, las carreteras. Hay que hacer puertos. O sea, hay un proyecto que tiene que hacer un puerto de 4 kilómetros.
Esa cuestión es un puente, más que un puerto. Sí. Por la marea, por la zona geográfica donde está. Eso son hartas lucas. Entonces, los aerogeneradores, pero también hay que hacer desaladoras. Sí. Porque algo que quizás poca gente sabe, pero en la zona de La Pampa, que es donde está Punta Arenas y donde están esos aerogeneradores, no hay agua, no hay ríos. No. Es seco. De hecho, llueve 200 mililitros al año, que es como que lo que llueve en Santiago. Porque la geografía de Magallanes tiene como la cordillera en los fiordos. Y ahí llueve 1000 milímetros al año. Y acá un microclima. Es pampa, es seco. Sí. Y por eso corre mucho viento, porque las nubes quedan atrapadas acá y se genera una diferencia de temperatura, que acá hace más calor que acá, y acá hace más frío y corre viento. Bueno. Quizás alguien experto en clima me va a corregir, pero bueno, puede ser una razón por la que corre mucho viento. Va a salir Iván Torres y va a dejar un comentario en YouTube como lo que dijo Raúl. Sí, pero no hay agua. Entonces tienes que hacer desaladora. Un amigo que es arquitecto está construyendo un hotel allá. Empezó a hacer el hotel, encontraron una conchita y llegaron los del el Consejo de Monumentos Nacionales. Consejo de Monumentos Nacionales y le paró el proyecto. Porque encontraron una conchita. Sí. Entonces, me hace todo sentido. Entonces multiplica eso por todos los aerogeneradores que hay que poner. Por las desaladoras, por los puertos. Y ¿sabes cuál es el problema? Que es cierto que Magallanes tiene una ventaja. Porque la cantidad de viento que corre y la eficiencia que le pueden sacar a esos generadores... Y todos los estudios de impacto ambiental, porque creo que pues. ahí ni siquiera son declaraciones por el tamaño de los proyectos. Porque además creo, no estoy seguro, y aquí la gente del mundo de la fauna me puede corregir, hay un pasaje por ahí de aves. Entonces, si tú ponías aerogeneradores, se mueren. Se te chocan las aves y entran en esta corriente y no pueden salir. Sí, pues eso pasa en todos los parques eólicos del mundo, lamentablemente. Bueno, entonces multiplica todas esas trabas, esos problemas, y si bien es cierto, Magallanes tiene esa ventaja, que es la cantidad de viento que corre, que creo que tiene un factor de planta que es el tiempo que están dando vueltas como de 60. Es maravilloso. Es alto. Sin embargo, tú empiezas a ver noticias de otros países, y Francia, por ejemplo, aprobó hace 6 meses que todo el remanente de energía de sus plantas nucleares que se use para producir hidrógeno va a ser considerado verde. Mira. Entonces... Espérate, ojo, Francia, el 70% de la matriz energética es nuclear. Ya, pues. Entonces toda la energía que sobre en la noche, porque no podías llegar y apagar una planta nuclear. No. Me imagino que no se puede, no soy ingeniero nuclear, pero me imagino que debe ser al ver Chernobyl, digamos, uno entiende que es medio complejo. No se debe poder. Entonces, esos tipos están ahí, van a ser los primeros consumidores. ¿Para qué van a hacer un proyecto en Magallanes cargar la cuestión? Además tienes que llevártelo, que queda como amoníaco probablemente, y después tienes que sintetizarlo de nuevo para sacar el hidrógeno. O sea, si vas a poder generar directamente con la energía nuclear que te sobre, y la Comunidad Europea ya se puso de acuerdo en que va a ser considerado verde. La misma planta de GIF puso una planta en Uruguay. En Uruguay tienen, creo que el 90% de la matriz o el 100% de la matriz es con hidro. Sí, pero entonces verde. Asumamos que también que Uruguay es enano. Pero es verde y no sé, el presidente y los ministros se pusieron de acuerdo rápido, el proyecto se aprobó en tiempo récord. Paraguay también tiene Itaipú, que es una planta hidroeléctrica la más grande, una de las más grandes del mundo. Que es doble frontera. Creo que la comparte con Brasil. Sí, Brasil la construyó en territorio paraguayo y Paraguay le vende energía a un precio muy bajo por ese favor de haberla construido. Ahí miran Bitcoin también, porque tienen demasiado exceso de energía y la energía es muy barata. Entonces, ¿podrías producir hidrógeno verde en Paraguay? Podrías producir hidrógeno verde en Paraguay. Sí. Y si los paraguayos se avivan, bueno, tienen una mejor carga impositiva que en Chile, porque tienen el triple 10%, creo que 10% IVA, 10% impuesto a la renta, 10% impuesto personal, a todos parejo. Genera mejores condiciones. Hay mejor incentivo. Claro. Y el otro lugar, volvemos a Brasil, que hablábamos al principio, el nordeste de Brasil tiene vientos como en Magallanes, de hecho uno de los paraísos del kitesurf en el mundo. Buena. Y si tú vayas a esa parte, está llena de aerogeneradores. Y también es un lugar, uno de los mejores lugares del mundo para producir hidrógeno verde. Y Fortaleza, que es el estado de Ceará, es el punto más cercano de Sudamérica con Europa. Un vuelo de ahí son 7 horas, 8 horas. Al final lo que nosotros no hemos entendido, creo, es que este no es un juego local y un problema entre nosotros, es un juego geopolítico. El país que ponga sus mejores condiciones va a tener el mejor desarrollo económico. Sí. Y lo que hablábamos con uno de mis socios que fuimos para allá, si Chile hace 10 años hubiera puesto Fast Track y las empresas hubieran invertido en los aerogeneradores, no tendríamos de qué preocuparnos.
porque en el fondo ya tendrían gran parte del capital invertido Sí, po. a tasas mucho más bajas que las que hay ahora. Correcto. Y ya no podrías agarrar tus cosas e irte, pues. Entonces te verías un poquito más obligado a desarrollar tus proyectos. Claro. Entonces el hidrógeno, pucha, espero estar súper equivocado, pero me da la impresión De que le queda de un que, buen rato para madurar. y que puede ser una oportunidad casi como perdida ya. Mm. Sí. ¿Y creéis que en Magallanes entonces la oportunidad es el turismo hoy día? Bueno, el turismo es probablemente una de las más importantes, la industria acuícola, Sí. los servicios marítimos, o sea, por lo del canal de Panamá están pasando cada vez más barcos por Magallanes, aumentó como un 30% el flujo. Ujú. Y la otra es no, espérate, los servicios marítimos para el canal, la acuícola, turismo. Bueno, también deben tener problemas la sucesión algunas empresas, po. Probablemente, Sí. pero esas que te dije son mucho más seguras. O sea, ya con esas que conversamos, Ujú. Magallanes tiene un tremendo futuro. ¿Qué creéis que, con esto cerramos, qué creéis que tenemos que hacer como país para salir adelante, para salir de este estancamiento medio? Espérate, me acordé de la última. Dime. Los data centers. Los data centers. O sea, que tú sales en la misma salida norte de Punta Arenas, que es Ujú. cuando vas hacia el aeropuerto y a Puerto Natales, está lleno de antenas que capturan información de satélite Correcto. y hay varios proyectos de instalar data centers. Porque, Así las he visto, po, parecen unos sí, po, domos. eso, sí, son Ya. antenas satelitales. Porque hay satélites que hacen órbitas polo a polo. ¿Ya? Entonces, y Magallanes tiene un cable de fibra óptica que conecta Magallanes con el mundo Ujú. y van a tirar otro más, creo que los va a conectar con Asia directo. Entonces, es un excelente punto para poder bajar información. Muy Y está ahí de haber unas 200 de esas antenas Cacho. y creciendo. Y además, también hay varios proyectos de poner data centers allá, porque como el clima es frío, Mm. enfriar esos data centers es mucho más barato. Costos más bajos. Y si a eso le sumas que se construyan algunos de estos parques eólicos, van a tener además energía verde. Energía verde. Ese era el último. Bueno, Sorry, volvamos a tu pregunta. La pregunta que te estaba haciendo era, ¿qué tenemos que hacer como país para poder salir del estancamiento en el que estamos? O cómo lo... Eso y cómo... Y si tú fueras el presidente, básicamente, ¿qué harías? No, espero nunca me metería en política. Creo que es muy difícil ese... De verdad creo que es complicado. No es... O sea, si te vas a meter en política tienes que ser en serio Ujú. y tiene que ser con un compromiso 24/7. O sea, yo no, de verdad no puedo conseguir que un presidente de la República llegue tarde, llegue a las 10 de la mañana y se vaya a las 4 en bicicleta. O sea, digo, si me tocara ser presidente... No, ni siquiera quiero decirlo, pero... Sí, sí. Si yo me comprometiera con algo, o sea, trabajaría, yo creo que dormiría 4 horas al día. Piñera lo hacía así, pues. Sí, po. O sea, el tipo Sí. no se veía, pero en el fondo todos sabíamos que estaba trabajando Sí, que 24/7, estaba fin de comprometido. semana incluido, Mm. porque es una responsabilidad enorme, pues no tenéis 20 millones de personas que dependen de tus decisiones. Mm. Entonces yo creo que para que Chile salga del estancamiento es primero, hay un tema con las ideas. O sea, se nos metieron muchas ideas en los últimos años de no sé, justicia social, derechos sociales, pero no deberes, pues. No Claro. de, oye, ya, pero ¿qué aporto yo Claro, para como- obtener eso de vuelta? Una cultura de podemos exigir, pero no nos hacemos responsables de nada. Exacto. O que otro pague por Demasiado mí. desproporcionado. Claro. ¿Y por qué? Mm. No, pues. Es como, ok, todos, digamos, tuvimos oportunidades distintas en la vida. Algunos las aprovecharon y otros no. Mm. Ahora, eso no significa que, evidentemente, a personas que no tuvieron oportunidades, y yo creo que sí hay que hacer algo, pues. O sea, que todos puedan tener oportunidades de ir a un buen colegio, tener una buena educación. Sí. Pero de ahí para adelante, compadre, depende mucho de ti. Sí, depende mucho de O sea, ti. Mm. yo de verdad no entiendo, y esto puede ser muy polémico, Mm. pero ¿por qué en vez de invertir en jardines infantiles, en colegios básicos de básica excelencia o en hospitales donde no se muera la gente esperando que lo operen, Ujú. ¿por qué damos gratuidad en la universidad? Para carreras que al final... Cacha, y no eres el primero que me dice eso. Mm. Imagínate, yo estudio una carrera, no voy a decir, pero digamos que no es rentable económicamente después. Ok. Entonces la estudio, el Estado me la paga, saco buenas notas, soy responsable, y después Ujú. salgo a trabajar y me doy cuenta que no puedo vivir de eso. ¿Por qué todos tenemos que pagar esa mala decisión de esa persona? Claro. Cuando tú tenés que pagar la universidad, o tu papá la tiene que pagar, o que tuvimos la suerte que tu papá te la pagara, yo tuve esa suerte, Ujú. pero mi papá me dijo, una opción, si tú te cambias de esta cuestión, Tenía no hay otra opción. Claro, tenía un tiro One y te shot, la tenés tenés dos que tomar en hermanos serio. más, yo no pago esta universidad, la siguiente tenés que ver tú cómo te la arregles. Mm. Bueno, menos mal le achunté, me gustaba ingeniería, los números, me fue relativamente bien. Mm. Bien. Pero claro, el riesgo lo tomó mi papá
Y yo tenía claro que tenía una oportunidad, entonces la aproveché. Pero si el fisco me paga por estudiar... No tenía ningún No, incentivo real en tomar decisiones pura y dura. No, pues. Ahora, eso no significa que, no sé, algún alumno que tenga mérito, que saque buenas notas y que, digamos, Totalmente estudie de una acuerdo. carrera que después pague con creces lo que costó, Sí. puede acceder a una beca o puede acceder a un financiamiento blando. Sí, Mm. pero yo creo que hay que tener cuidado. Y como que es como, me gustaría que el Estado se viera como si fuera una empresa, digamos, como hay prioridades. Hay que asignar los recursos de forma, digamos, lo más inteligente posible. Es que ahí tocaste un tema súper bueno porque, a ver, primero, para ordenar a la audiencia un poco, mencionaste el tema cultural. Mm. Que no sé si fue las redes sociales, no sé si fueron las mismas comunicaciones políticas, no tengo idea. Algo nos pasó, nos quedamos dormidos en los laureles, pero de alguna manera la sociedad entendió que podía exigir mucho más a cambio de nada. Ujú. Segundo, que lo que hay de decir que es la eficiencia del Estado. Mm. El Estado debiese ser, claro, no está diseñado con el objetivo de tener un retorno económico, porque también el Estado mide mucho el impacto social, pero debiese operar de manera eficiente, como una empresa, que la empresa opera mal y se le acaba la plata y tiene que echar a la gente y cerró y todos para la casa, ¿cachai? Sí. Y tercero, hacer buenas políticas públicas para que el país funcione bien y que el Estado sea un árbitro y no un player. Pues, si no, ¿por qué el Estado iría a competir con las Sí. empresas? ¿Qué No, opináis de eso? totalmente. O sea, yo el cuento del Estado emprendedor no lo comparto para nada. ¿Mm? De hecho, es cosa de los números, por ejemplo, en los canales de televisión, como el Chuta. canal público pierde plata a mano llena. Mm. Bueno, los otros son privados y tienen un dueño que está dispuesto a bancársela, pero el otro lo estamos pagando entre todos, pues, Claro. teniendo otras urgencias que un canal de televisión que ya cada vez menos gente lo ve. Si esa es la verdad. Mm. Es como, y con ese modelo de negocio, con esa forma de hacer las cosas, está destinado a solo perder más plata. El que no lo quiera ver se está engañando totalmente. Bueno, el tema de la minería, que es el más como delicado, porque claro, todos sabemos que, no sé, una empresa como Soki o Albemarle, que las dos son privadas, entiendo, Sí, son más eficientes que Codelco. sí. Bueno, las mineras BHP, Collahuasi, son todas más eficientes hoy día que Codelco. Y están obligadas porque son tan grandes esas inversiones que si se equivocan o Alguien paga, pues. alguien paga, pues, ¿cachai? Sí. Yo no te digo que en Codelco los ejecutivos no paguen. No. Y creo que lo que Sí. pasó en Codelco fue que desde el Estado, diferentes gobiernos, le sacaron más plata de la que debieron haberle sacado. Mm. O sea, como que hicieron retiros, digamos, Claro. en plata que en verdad no deberían haber retirado y se debió haber reinvertido en proyectos que Codelco no invirtió. Que en verdad Y que Codelco sí después genera valor. Claro, y que después se tuvo que endeudar Mm. para poder hacer esos proyectos y hoy día tiene una deuda gigante, pues. Pero fue un poco... Codelco, yo diría que Codelco, no estoy metido ahí, pero no es tan mala la gestión por No, la gente que tienen, Yo no creo. pero lo que les pasó fue eso. Pero el problema viene más agua de arriba, donde se toman las decisiones Claro, ya hoy más necesitamos políticas. más plata para el presupuesto, ya saca de lo que generó Codelco. No, pero hay que reinvertir en proyectos, no, endeudate. Claro. Y se endeudaron, pues. Mm. Y esa deuda, ¿quién la va a pagar? Nosotros, pues, en algún minuto. Yo soy un optimista. Tarde o temprano. Oye, yo soy un optimista. ¿Tú crees que Chile se da vuelta? Espero que sí, por el bien del país, porque, mira, 10 años atrás tú podías andar en una autopista arriba del auto y andáis tranquilo. Hoy día, no sé si te pasa, pero andáis mirando bueno, en el Cherokee no, pero en otro auto. Cherokee Classic Claro, 2000 Cherokee que a Classic nadie le 2000, interesa. ese andáis tranquilos, pero si no estáis mirando los espejos todo el rato, y eso no era, Chile no era así, po. No era así. No era así. Entonces, creo que hay que tratar de darlo vuelta. Y también como sacar esta cuestión de que el lucro es malo, que las empresas son malas, lo que empresarios... La caricatura del empresario, ¿cachai? O sea, No, yo admiro a los empresarios, yo te también, juro. La mayoría, por no decir casi todos, gente honesta, trabajadora, tipos que arriesgaron su propio capital en algún minuto y se la jugaron. Claro, y hoy día es fácil verlos que tienen una empresa grande y que les va bien, pero cuánto trabajo duro... ¿Y cuánto sufrimiento, polvo comieron, weón? y cuántas veces quizás quebraron antes y tú no tenías idea. Y hoy día, claro, son exitosos, pero hay un trabajo detrás, ¿cachai? Y al final, que siempre hablo con mis amigos cuando hablo de política, es como, ¿y ahí cómo se financia el Estado? Es un socio pasivo que saca el 27% de la utilidad que genera esa empresa. Sí, po. Todos los años, sin falta. Y si alguna vez te llega a ir mal, es problema tuyo. Sí. Oye, guardar las pérdidas y te las considero para más adelante, pero yo no te voy a pasar plata para salvarte, aquí funciona el mercado. Claro. Pero en el fondo, todo el gasto público se financia de los impuestos que pagamos todos como personas, del IVA, del impuesto a la renta, de las contribuciones, de la patente del auto, pero también de la plata que generan las empresas, que no es poca.
No tengo el número, pero el 27% de toda la empresa. O sea, harto, si tomáis todo el gasto público son como 80.000 millones de dólares al año. Es decir, el PIB, PIB, es un tercio del PIB. El PIB lo genera prácticamente... Bueno, es un tercio del PIB. Sí, Codelco también genera mucho valor económico, pero el resto que está en manos de las compañías privadas, de ese PIB, el 26% más o menos, sí, viene de la actividad económica de las empresas privadas. Sí. ¿Cachai? Y de los impuestos que pagamos todos cada vez que consumimos cualquier cosa. Entonces es mucha plata. No es verdad que es poca plata, es mucha plata. Y esa plata creo que se está, bueno, no creo, es evidente que se está administrando mal en los últimos años. Y espero que llegue gente que la administre bien y priorice. No podemos tener 25 ministerios. Es una locura. No. Y ahí te iba a preguntar, pues, ¿tú crees que llega un momento en que debiésemos ser agresivos alguna vez? Como la motosierra de Milei. No sé si con la motosierra de Milei, pero quería ir para ese lado. Como que Milei dijo, ¿sabéis qué? Vamos a tener un Estado eficiente. Se acabó el llenarnos de ministerios. Vamos a tener un Estado con menos personas. Vamos a dejar que el mercado privado se regule como se tiene que regular. Queremos ser protagonistas en inteligencia artificial, en energía y poner las políticas públicas para que esas cosas sucedan. ¿Tú crees que hay que meterle Hay que hacer eso porque hoy día la deuda del Estado, que es una deuda que indirectamente vamos a tener que pagar todos, que es del 42% del PIB, creo que es la más alta del año 90, algo así. Si pasamos el 50%, creo que el ranking de crédito del país cambia. Para mal. Para mal. Y eso significa que las empresas se van a tener que endeudar a tasas más altas. Y eso al final no hace menos competitivo. Y lo termina pagando el consumidor final. Sí. O sea, tengo un amigo que vive en Alemania y dice, oye, el supermercado es más barato que acá allá. Claro, pero acá el precio que estáis pagando tiene un IVA más alto, tiene un impuesto a la renta más alto, pero además, ¿quién crees que paga las mermas, los robos? ¿Tú crees que no está traspasado precio? El costo de seguridad está traspasado precio. Pues. Entonces en Alemania se deben robar menos camiones, acá se roban más, y al final la empresa para subsistir no puede trabajar a pérdida. Pues. Tiene que subir el precio. Tiene que cargarte ese costo indirecto, que te vas pagando todo. Y bueno, y la ineficiencia del Estado es lo mismo. Pues. Sí. O sea, no es bueno que hoy día 23 de cada 100 trabajadores sean empleados públicos. Creo que también es como un número muy alto para lo que fue siempre. 25 ministerios en un país de 20 millones de habitantes no tiene sentido. No tiene ningún sentido, por ningún lado. Porque además esa estructura se replica en todo el país con los Ceremis. Y al final la plata no se ve en infraestructura pública, no se ven como grandes construcciones de puentes, de caminos. Va mucho a transferencias directas. Entonces, no, yo creo que ahí tenemos un problema grande, pero que se revierta. Pero sobre todo desde entender que hay ciertas como verdades que se intentaron como poner en la mesa que son mentiras. O sea, esta cuestión de no más lucro, que los empresarios son abusadores, esa cuestión no es así. No es así. Este país no funcionaría sin las empresas privadas. El capitalismo ya está ultra demostrado que es el sistema que mejor funciona. No sé si... Quizás no sabemos si es el óptimo, claro. Pero el comunismo está claro que no. Claro. Y el socialismo, claro que no. En los países con estado de bienestar están todos quebrados. Mira España, o sea, Francia mismo. Entonces no va por ahí, pues. Va por otro lado. Arturo, gracias por venir al podcast. Tremenda conversación. Nos salimos un poco de lo que se habla comúnmente, quizá en una entrevista, se podría decir así. Y ojalá podamos seguir conversando más adelante para ver cómo se desarrolla todo el tema de esta transferencia generacional. Muchas gracias, Gonzalo. Muy entretenida la conversación. ¿Te gustó? Creo que quedaron varios temas pendientes, así que en el capítulo 100... No, el 100 lo tenéis guardado para otra persona, pero más adelante... No, el 100 no está reservado, así y nos actualizamos quizás ya con el primer caso de éxito de esto que conversamos, de juntar al financiamiento privado, público, bancario, tradicional, con emprendedores y con personas que emprendieron y que hoy día tienen una alternativa de poder hacer esta aposta y que sus negocios sigan prosperando y creciendo y dejen ese legado en manos de un equipo emprendedor potente. Porque es un desafío país finalmente, no solamente un interés personal. Sí, nuevamente cuando tú me contaste esa cuestión fue como, wow, no había visto este problema y es muy potente. Gracias, Arturo. Gracias, Gonzalo. Hasta la próxima.